Suscríbete a La Panterita. Fortaleza, 30 años cumpliendo. Avon, calidad que une generaciones, ganadora del Top of Mind 2022. Arete, donde da gusto comprar. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día para todos. Bueno, vamos a Richard Ortiz, Julio Cáceres, Juan Patiño, Chiqui Arce. Tenemos el hincha Opina de Olimpia, de Cerro. Arrancamos con todo lo que ha significado el clásico. Tenemos los detalles del post partido. Bueno, y tenemos nota ahora sí. Estamos en contacto con quién, muchachos. Ya me van a confirmar acá, por favor, en un instante. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. ¿Cómo estás, presidente? Felicidades, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, Todo bien. bien, Bruno. La verdad que contento, ¿verdad? Por lo de ayer. La verdad que contento, Bruno. ¿Crees que se dio un gran paso, presidente, en esta ilusión que es ganar el campeonato clausura? Yo creo que lo que dimos fue, como yo siempre digo, hay que ir batalla a batalla, pelea a pelea. Hemos ganado una batalla muy importante, una pelea que, fíjate lo que venimos con el partido el miércoles con Libertad. Después, cuando hablamos te lo dije, ¿verdad? Nos eran partidos muy duros, ante rivales muy duros, muy dignos, que tienen ambos en un gran plantel, un gran cuerpo técnico, una directiva. Y Olimpia hizo lo que tenía que hacer, pelear desde el minuto 1, mostrar la actitud adecuada. Y me pone muy contento eso. La verdad que esa alegría, sentir el pueblo olimpita, se merecía el pueblo olimpita el esfuerzo que hace este equipo por dando todo de sí, contra viento, contra marea, contra todo, ¿verdad? Un escenario que había 44.000 cerristas y 1.000 olimpistas. Ese es el escenario que nos encontramos, ¿verdad? Y bueno, contra todo, la verdad que una gran alegría, pero acá no hemos ganado nada, hay que ir batalla a batalla. Nacional es el puntero, Nacional que está adelante, y nosotros tenemos que seguir con lo que venimos haciendo, mucho trabajo, mucha gestión, todos los días cuidando la Olimpia, viendo de que los jugadores estén con la actitud adecuada, ¿verdad? Como yo siempre, la actitud no se negocia, y esta es la mayor satisfacción que puedo decirte, sentir la actitud, la entrega a nuestros jugadores. Y yo siempre digo también, la actitud no es casualidad, nunca es casualidad. Yo creo que la actitud siempre es consecuencia de cuidar muchos detalles, muchísimos detalles hay que cuidar. Al más mínimo detalle hace que a veces las cosas en los jugadores no estén como tengan que estar. Y bueno, venimos por ese camino y seguiremos por ese camino. Trabajo, gestión, armar un grupo humano importante. Las adversidades a veces fortalecen el grupo. Muchas batallas, como le dije a los jugadores antes del partido, muchas batallas hemos sufrido, muchas batallas venimos teniendo. Pero aquí estamos, en la lucha. Eso te puedo decir, Ruto. Esa es la satisfacción. Presidente, muy pocas veces el rival coincide en que se perdió bien. O sea, Cerro reconoció la superioridad futbolística del Olimpia y después un gol fuera de serie, ¿verdad? Como el de Richard Ortiz. Y la verdad que, yo te digo, la verdad que nuestro equipo se portó a pesar, fíjate, siempre teníamos por ejemplo con una resta, ¿verdad? Mateo Gamarra, que tuvo la quinta amarilla, entró Luis, le suplió totalmente, sin problemas. Esa es una gran satisfacción, que el que entra juega igual que el que sale. Richard tenía una lesión que tuvo en la selección, quería jugar desde el minuto 1, yo sé bien, eso estaba con ganas de jugar y su entrega, su actitud. Y bueno, y a pesar de que yo creo que no estaba 100% en el ritmo adecuado, quizás recuperaba la lesión, pero Luis entró y hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Fíjate lo que hizo Gastón, Tucu, lo que corrió Tucu, Saúl Salcedo, Tito Torre, el partido que hizo tantas veces que le critica a Tito, pero qué partido hizo Tito, qué lucha, qué importante. Marco Gómez, Fer Cardoso, Huguito Fernández, el mismo Alex Silva entró a pesar de todo lo que venimos hace menos de 4 días, un partido durísimo con Libertad.
Derlis, Brian, y bueno, y los que entraron después también, ¿verdad? Checho, todo lo que entró Alfredo, también hizo, le dio la seguridad en un momento muy delicado, porque cuando un cambio de arquero es muy delicado en un partido, muy delicado, una jugada porque entra frío un arquero, entonces muy complicado, pero ver todo eso y ver que nuestros jugadores dieron todo, se entregaron, lucharon, tenían el hambre adecuado, las ganas de salir adelante, y eso yo ya notaba en el vestuario, eso es muy importante, en el vestuario, durante la semana, es un equipo que viene luchando, viene de atrás, venimos de atrás, en algún momento nos daban por muertos, como le dije a nuestros jugadores, pero aquí estamos, nos daban por muertos, pero aquí estamos luchando, nos falta mucho, faltan 5 finales, y no podemos descuidar ningún detalle, y ojalá pero orgulloso de mi jugador, orgulloso de la pelea que están dando, orgulloso de que tenemos todas las cosas en contra, todo lo que ya me cansé de decir, un club que tomamos con mucha deuda, un club con problemas de cita que estamos solucionando, un club que tenía un montón de deudas salariales que también las firma arreglando, y seguimos luchando, Bruno, eso sí te puedo decir. Lo único que queremos que se acuerden siempre es que Olimpia luchó desde el minuto 1 este año y que seguimos la lucha. Presidente, felicitaciones antes que nada. ¿Cómo se hace para mantener la intensidad en partidos de otros perfiles en comparación a los últimos dos? Porque como que Olimpia se ha acostumbrado a... El récord en la nueva olla me parece que habla por sí solo, pero también como que en estos partidos se motiva y como que históricamente le ha costado los otros partidos. Y me acuerdo en la primera rueda que había dicho que lo que habían logrado en Paraguno poco iba a servir si es que en Mallorquín no cumplían y lo hicieron. ¿Cómo se hace ahora después de esta euforia, después de lo que fueron los últimos 2 partidos, en 4 días donde pareciera ser que era Olimpia el que venía descansado físicamente, mirando un poco lo que va a ser el partido contra el General? Y ese es el gran desafío, como bien está diciendo Dani, ese es el gran desafío. El gran desafío es mantener esa intensidad, porque como uno siempre dice, en cualquier deporte del mundo, cuando vos estás y tenés una intensidad permanente, el riesgo es que en un momento te relajes. Y bueno, ojalá que nosotros tengamos la inteligencia y que los jugadores tengan eso. Yo creo que este grupo humano no en balde salió muchas veces campeón, como le dije a ellos, nunca es casualidad salir muchas veces campeón. Tienen los condimentos, tienen la actitud, tienen la historia y tenemos todo para salir a pelear. Yo creo que ese es el gran desafío de los jugadores, el cuerpo técnico, nosotros mismos, no relajarnos. Ayer, por ejemplo, fue una muestra importante. Creo que en algún momento se evaluó que hoy lunes puedan tener en un momento después de intensidad libre, pero dijeron que no, que van a seguir hoy, que iban a hacer el tema de estiramiento y de recuperación. O sea, eso demuestra que hay un compromiso de todo el grupo de no aflojar. Y ayer al terminar, yo ya lo sentí, lo vi en el vestuario, en la charla al terminar el partido, me dijeron, señores, no hemos ganado nada, estamos luchando, vamos a partido, vamos a luchar de aquí hasta el final. Y esa es la mayor satisfacción, cuando, como yo siempre digo, si vos ves a alguien que lucha, que pelea, que da todo de sí, bueno, los resultados después son consecuencias, pero lo más importante es dar todo. Y yo creo que esto es lo que tiene hoy en Olimpia, ha demostrado en los partidos clave que tiene que hacer esto que hizo y que venimos haciendo en los partidos importantes, no perder el foco, enfocarnos, trabajar. Ahora el gran desafío, como vos decís, que los partidos que vengan sigamos por esa misma línea. Ese es el gran desafío. Y créeme que vamos a cuidar los detalles, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Presidente, el otro día cuando ganó Olimpia en Ciudad del Este, calificaste como Ciudad de la O. Y a la olla, ¿cómo calificás? Porque todos los partidos que jugaron este año ganaron, ya sea en Copa o en Campeonato, a tal punto que de los 100 enfrentamientos solamente perdieron 1 y hubo un empate también en Copa. Bueno, y mira, yo respeto, siempre digo lo que es la cancha, el territorio ajeno, hay que respetar, como a mí me gusta que se me respete en nuestra cancha. Nosotros hemos hecho, para uno, nosotros veníamos de 10, 12 partidos sin ganar y ahora estamos demostrando lo que es. Yo quiero ser siempre sin agredir a nadie, no me entra ni en agredir a nadie. Nosotros tenemos que buscar y bueno, jugar en la olla, en el defensor, para uno siempre Olimpia tiene que ser la misma cosa, siempre tiene que salir a luchar. Siempre tiene que ser. Hay mucha gente que habla. Nosotros nos mantenemos callados, hacemos lo que tenemos que hacer, siguiendo con nuestra
con nuestro enfoque, luchando en todas las áreas. Y bueno, nos tocó ganar la olla y nos toca ganar la olla, pero hay que respetar, es un lugar que es de cerro y que en esta vez no salió bien y así nomás la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Lo importante es que todos saben que esto es efímero. Ganar y perder es efímero, se va y viene. Pero ahora estamos contentos, el pueblo olimpista tiene que saber que su equipo está trabajando, que su presidente y su directiva estamos trabajando y que vamos a seguir en esta línea, en la línea de la prudencia, del trabajo, de la humildad y de gestionar y trabajar, cuidar todos los aspectos. Estamos recuperando una Olimpia que viene un año muy sufrido, te aseguro que hemos sufrido mucho, ¿no? Eso sí te puedo decir, que mucho hemos sufrido este año. Pero bueno, de eso seguimos en esa línea, no hay que apartarse de eso, respetándole a los rivales, respetándole a todos, haciendo lo que se tiene que hacer. Presidente, ¿hay ya una amenaza contra vos? ¿En serio me decís? Yo Sí. ya no sabía, eso contaba un poco de eso. No, te cuento, una amenaza de que si lo vendes a Derly González te van a cerrar el club. Qué linda amenaza, eso me gusta eso, porque la verdad que se valora hacia nuestro jugador, un jugador que le venimos cuidando. Vos sabés que a mí me cuesta venderla a cualquiera, ¿eh? Pero a Derly no lo vas a vender, presidente. Cada vez que viene una oferta tiemblan todos, pues saben que yo no quiero venderlo, o sea, me cuesta vender, pero vamos a seguir, vamos a cuidar todos los detalles. Y de Derly no hay nada, ya le dije 1000 veces, yo soy el presidente y no sé nada. Pero ¿y cómo haces? Que esto son puros rumores. Derly es un valor a quien yo quiero mucho y lo cuido mucho. Es un jugadorazo, pero te pregunto, presidente, ¿qué vas a hacer si en algún momento, llega una oferta a fin de año que yo estoy seguro que va a llegar, y el jugador de por ahí quiera cambiar de aire, o él habló contigo, él está muy feliz en el Olimpia, él está contento? Porque la última vez que habló, él dijo, si es para ayudar al club y llega una buena oferta, bienvenido sea, dijo Derly. Y mira, hablamos su oportunidad con él alguna vez, él está preocupado porque escuchaban la radio, que muchos le criticaban, que él era caro. Muchas veces he hablado con él, ¿verdad? Porque él toma esa inquietud y le trabaja eso. Pero le dije, Derly, vos no tenés que olvidar de la plata. Acá nosotros no estamos por la plata, no estamos por la gloria. Si yo hubiese pensado, o si mi norte, o si no que tiro la plata, no hubiese ni aceptado ser presidente del Club Olimpia como lo tomé. La plata para mí no va y viene. La gloria es lo que no tiene precio. Olvídate vos de eso, olvídate de la plata, olvídate de tu foto. Enfocate en ganar. Después uno puede analizar, uno no es dueño del destino. Hoy no tenemos nada y no tengo ni un interés, sino es algo extremadamente demasiado beneficioso para todas las partes y no va a pasar nada, va a quedar donde está Derly. Y hoy no hay nada. Derly es de la casa y Derly va a seguir en el Olimpia. A propósito de esa batalla de la que hablabas día a día, presidente, ahora apareció lo de Ergas, el lateral izquierdo que estuvo en Olimpia, algo así como $50,000 entre guaraníes y dólares, justamente, que la FIFA le condena a pagar al Olimpia, presidente. Una más, pero vamos a limpiar todo. Acá a poco, ya le dije a ustedes, estamos trabajando, hay un equipo trabajando. Acá 6 meses y estamos haciendo lo humanamente posible. Vamos a seguir luchando, no nos queda otra. ¿Qué les puedo decir? Esto es por semana, surge algo, pero por semana estamos trabajando. Lo que tienen que saber los olimpistas, que hay un equipo de trabajo detrás que no descansa y que hay grandes olimpistas que se acercan, que tratan de ayudar y que yo les pido al pueblo olimpista, les pido, señores, paguen su cuota de octubre, paguen su cuota en noviembre, asóciense, sigan ayudando a la club. A la Olimpia lo hacemos todos. Llenemos este sábado para uno. Llenemos. Vamos a ayudar entre todos. Cada uno que compra su entrada, que se asocia. Todo eso nos alivia a nosotros. Créanme que la carga es muy pesada. Créanme que esta cruz que estamos llevando no es fácil. Pero que entre todos juntos se alivia esto. Por eso también hay gente que se acercó, ustedes saben. Tengo el equipo de FIFA, donde está Oscar Vicente, Ricardo Moria, me ayudan, estamos trabajando. Nos hemos reunido el jueves pasado, seguimos haciendo cada uno con una tarea. Así como nos explotan bombas,
También acá hay gente que está trabajando y que está gestionando para levantar este club y sacar de la ceniza a este club. Este es un club como yo, y también le dije a mis jugadores, ustedes, ayer le dije antes del partido, este es un Olimpia que estaban muertos, ustedes lo resucitaron, sigamos por este camino, sigamos por esto, no hay que descuidarse en un centímetro. Ustedes le han hecho grande a esta Olimpia, lo han recuperado, entre todos, luchando. Estamos donde estamos, no hemos ganado nada, pero estamos por el camino correcto, lo dije siempre, y que si uno sigue por el camino de la gestión, del trabajo, de procurar hacer bien las cosas, con mucha transparencia, con mucha gestión, con mucha humildad, y a la larga tus probabilidades de que salgan y que mejoren las cosas son mayores. Y en eso estamos, señores. Muchas veces hemos recibido muchas críticas, y así, esto es de la vida. Muchas veces pidieron ciertos cambios, pero nos hemos mantenido, porque cuando hay un norte hay que trabajar, hay que mantener el proceso. A veces hay mucho ruido, los ruidos no hay que dejarse llevar. Y estamos en el camino del trabajo. Y si uno trabaja, y bueno, también hay mucho, como digo, siempre hay un gran esfuerzo humano, pero también hay una gran mano de Dios. Yo soy un tipo que confío mucho, una persona que confío en que es muy cristiano, y creo que mucho de esto también es mano de Dios. Y ojalá que sigamos teniendo esa suerte, el apoyo de todos los hinchas, de los socios expectables que se acercan, de los vitalicios, no me quiero olvidar de ellos que están trabajando, levantando nuestro salón blanco, me escriben, cada uno está haciendo, entre todos vamos a levantar a nuestro querido Olimpia, y lo estamos haciendo, Olimpia está en el lugar que merece, siempre luchando, siempre. ¿Te acordás cuando me dijiste, Bruno, qué me dijiste el lunes? Presidente, vos no sería un fracaso de que Cerro sea campeón. Y yo te dije, Olimpia siempre va a buscar pelear el campeonato, solamente eso. Nosotros debemos seguir luchando, y por el camino que estamos. No hay otro que la lucha. Presidente, siguiendo con lo que exponía con el tema de la vida institucional y el trabajo, ¿a qué se debió posponer el tema de la asamblea ordinaria? Vos sabés que hay un tema que la verdad te digo, es muy sencillo y transparente. El auditor externo solicitó más plazos para terminar, porque estaban algunas cuentas que él estaba verificando que quería tener más claridad. Solamente eso, no hay nada que esconder. O sea, nada que esconder. ¿Y cuándo se estaría realizando? Porque, sí, parecía muy temprano, inclusive hacerlo en octubre, ¿verdad? Sí, mira, te voy a decir una cosa, lo que me dijeron ellos, que para terminar todo, por lo menos ni tener para el 25 o 30 de noviembre, necesita terminar la auditoría, en esa es la época que ellos estarían terminando. Entonces para diciembre o enero del año que viene. Yo estimo que a lo mejor mediante para fines de noviembre ya podemos cerrar ese capítulo. Estamos hablando del 2021, ¿verdad? De lo cual en mi presidencia es un solo mes. Pero hay cosas ahorita en estas transiciones entre una administración y otra, a veces no es tan fácil, hay que verificar todas las cosas, pero creo que ahí no hay nada, no hay ningún problema. Es un tema administrativo y contable. Claro, era más sensible lo de la extraordinaria, donde tenían que ampliar la capacidad más sensible y más estratégico también, y más importante, por eso permitió crear esa herramienta financiera que tanto vengo luchando, para que algunos socios expectables quieran ayudarla a sacar el Olimpia de nuestras 16 demandas FIFA, de los cuales ya nos quedan 14 nomás, porque como sabes se limpió lo de Derby, lo de Huracán se limpió la semana pasada, el jueves nos reunimos con el equipo de trabajo y estamos detrás de varios que Dios mediante vamos a ir solucionando, porque como bien sabe, todas las negociaciones no son fáciles, cada uno es un capítulo aparte, cada uno una batalla donde tengo que ponernos de acuerdo a veces en la forma de pago, otros no quieren forma de pago, otros quieren solo ya pagar todo, entonces le decimos te doy un descuento de tanto, otros no quieren saber nada del descuento, entonces estamos llevando, pero ya le dije, acá lo más astuto y lo más rápido van a agarrar y van a llegar a una negociación rápida, porque no hay dinero para todos. Presidente, ¿Olimpia crees que lo superó físicamente a Cerro porque venía de un gran desgaste frente a Libertad y comenzó Cerro, es cierto, atacando y manejando la pelota y parecía, la primera impresión que se tuvo es que Cerro estaba más entero, pero sin embargo el gol de Derlis llegó a los 11 minutos y cambió el trámite del partido, pero preguntarte si
físicamente crees que tuvo mayor volumen Olimpia? Bueno, y la verdad, ¿qué te puedo decir? Mira, Bruno, es tan difícil. Yo le dije algo a mis jugadores. Le quiero decir algo, le dije antes del partido en la charla. Fíjense lo que nos ocurre. Venimos una seguidilla de partidos. Nos ponen un partido contra Libertad de recuperación previo al partido contra Cerro. Previo. Un miércoles. Sabiendo que son dos partidos de un desgaste enorme físico y mental, porque el desgaste no es solamente físico, es mental, como vos sabés, este tipo de partidos. Nos dan ese partido, entonces miden, quieren medir o creen que nuestro límite es el físico, pero acá nosotros no son capaces de medir el corazón que ustedes tienen. Ustedes tienen un corazón increíble. Pueden creer que nos vamos a cansar físicamente, pero lo que no pueden medir es nuestro corazón. Entonces, eso te puedo dar la respuesta para lo de ayer, la misma cosa. ¿El arbitraje qué te pareció? Uf, qué complicada tu pregunta. Bueno, hay cosas que bien, otras cosas que mal. Hay cosas que para mí deberían haber sancionado. 15 minutos también me pareció mucho, pero hoy no quiero hablar del arbitraje. La verdad, hoy es un día para pasar y no hablar de eso, no amerita. Presidente, ¿y no se resolvió el tema de las duchas en vestuario? Iban a entrar en un momento a hacer la ducha y yo le dije, dejen, no hagan nada, dejen a sí mismo, no importa. Nosotros le hemos recibido siempre como caballeros. El deporte tiene que ser siempre así. Eso para mí es un ejercicio al contrario, yo creo que motiva más al rival ese tipo de cosas. Nuestro estilo, nosotros le hemos recibido, hemos atendido como caballeros. Yo creo que es el camino, porque lo que hace tiene un efecto contrario para mí. Después quisieron arreglar la ducha, yo le dije, dejen no nomás así mismo como está, que no entren y nosotros vamos a irnos pues ya a la liga a ducharnos. Creo que en el entretiempo querían entrar, yo le dije que dejen nomás. Olveira, qué arquerazo, presidente, Mamá querida, qué arquerazo tenemos, mamá querida, la verdad. Ya se acalambró, ayer le pregunté, ¿qué te pasó? Y por suerte, yo pensé que te contactó. Me acalambré nomás presidente en el vestuario. Qué bueno, o sea que él está ahí siempre. Pero a mí me preocupan mucho las lesiones de mis jugadores. Vos sabés, tenemos un plantel muy reducido, muy limitado. Por suerte creo que ahora vuelve Mateo también. Derli ya va a poder recuperarse, Antolín también va a estar más recuperado. Lo vamos a volver a tener otra vez a Seba Quintana, que venían, y a Alan Wick, que también es un jugador que le tenemos siempre ya la expectativa. Estuvo ayer entre los 20, nos quedaron entre los 18, pero estuvieron entre los 20. Y tenemos que ir así armando nuestro grupo humano. Y no te olvides de Gómez, que hizo un partidazo, presidente. ¿Cómo no te escuché? No te olvides de Gómez, que hizo un partidazo también. Digo. Marco es un león. La verdad que león en la cancha. No todos son leones, la verdad, 11 leones entran. Y el que entra es impresionante lo de Marco. La velocidad, la precisión, la entrega, la fuerza. Es que te puedo decir, ya lo dije siempre, orgulloso mi jugadores. Le dije antes del partido, estoy orgulloso de lo que ustedes han hecho hasta donde hemos llegado. Estoy orgulloso de ustedes. Presidente, ¿avanzaron con el tema de el director ejecutivo, el director de finanzas que iba a trabajar en la verdad te digo, de la semana pasada esta no pude avanzar, estábamos con los dos partidos. Esta semana yo creo que sí ya vamos a tener novedades concretas. La semana pasada, vos sabés lo que 2 partidos antes de Libertad, hay que cuidar todos los detalles, contra Cerro también. Esta es una semana que vamos a avanzar con eso, pero creo que está muy bien encaminado. ¿De Olimpia dónde? no para nunca, Olimpia tiene que seguir creciendo institucionalmente en todas sus áreas, en la parte de reingeniería administrativa, justamente todo esto que estamos pasando, contable, tributario. Esas son las cosas que tenemos que tener informe al día, mensualmente tener los informes, ser en forma transparente, que participen los socios, inclusive el socio especial, que puedan estar acompañando mensualmente el balance. También eso es fundamental. Necesitamos tener una administración permanente, actualizada, transparente. También una cosa importante para que sepan, ese tema que sacamos la asamblea extraordinaria, donde se emitieron los bonos, se solicitó y vamos a hacer que 3 socios vitalicios, 3 socios van a acompañar este tema de los bonos, para que todos sepan cómo es. Y ahora nos faltó por comisión directiva, que seguramente vamos a hacer esta semana, nombrar
Nosotros necesitamos tener un club transparente y que todos sepan todo. No hay otro camino. Nosotros, como siempre, venimos a servir por un tiempo a nuestro querido Club Olimpia, un club que marque un antes y un después. ¿Y Alejandro Silva, cómo lo viste? Y Ale es un crack. La verdad que es un jugador extraordinario, es un genio. Fíjate lo que hizo con el partido con Libertad, fue un jugador extraordinario. Ayer también hizo su trabajo, hace un esfuerzo de doble 6, de subir, bajar. Fíjate el pase que le da, él le da con 3 dedos el pase a Tito Torres y de Tito, o sea, de él surgió el primer gol de Olimpia. Siempre tiene su genialidad, obviamente viene de un cansancio hace 3 días, y bueno, eso se siente un poco, sintió un poco, después se lo cambió, pero entró a luchar, entró a hacer lo que tiene que hacer, luchar por su club. Presidente, ¿podría darse que Antonino Alcaraz siga trabajando en el club, dejando el fútbol y sea una especie de gerente deportivo? Estamos conversando con él. La verdad que no pudimos avanzar mucho porque estamos en esta última etapa de cierre de año y estamos todos enfocados en los partidos. Entonces, ya hemos hablado en su momento, volví a hablar con él, estamos charlando. Es un tema que él mismo tiene que definir qué él quiere hacer. Entonces, estamos trabajando, tiene mucho que ver también con una decisión personal de él, que es lo que él quiere, ¿verdad? De acá en adelante, presidente, para ir cerrando la entrevista, ¿cuál es el itinerario? O sea, ¿cómo quieren jugar? O sea, ustedes van a jugar ahora contra General Caballero en para uno, ¿verdad? Así mismo. En para uno. Después tienen que jugar contra Resistencia. ¿Dónde van a jugar ese partido? Bueno, pusieron ahí que está en cancha del Quelito, no sé, tenemos que saber, eso me va a enfocar ahora en estos días para ver cómo queda. No, por eso te pregunto, mira que van a ser clave los 5 partidos definitorios y la cancha, el campo de fútbol, cada partido va a ser una batalla, cada partido va a ser difícil, cada partido a Olimpia siempre se le hizo todo complicado. Tenemos que vamos a seguir luchando y después viene creo que 12 de octubre local, después son las América visitantes y después tenemos Nacional de local. El último partido contra Nacional, sí. Lo de Guaraní Nacional, ayer el equipo que puso Guaraní, ¿te llamó la atención o lo esperabas de esa manera? Y bueno, la verdad que yo no, te pregunto sinceramente, sin ánimo de polemizar, ¿verdad? Porque yo he visto el partido, yo vi el partido ayer y vi todo chiquilines, vi todo mitad, y eran los que estaban jugando en Guaraní, parecía inferiores. Y sí, yo quisiera que no sea así, que haya metido, pero me dijeron ahí que juega, bueno, el que tiene la Supercopa al final, el tema de la Copa Paraguay, entonces, ¿qué te puedo decir? Es una decisión del club de ellos, ¿verdad? No una decisión nuestra, lastimosamente. Si hubiese sido por mí, hubiese metido ese equipo titular, pero es una decisión de ellos, no nuestra. Vos ya vamos manejás... a luchar contra todo. Vamos a luchar contra todo, Bruno. Vamos a luchar contra todo. Ajá. Presidente, voy a manejar qué Resistencia querría llevar a cancha de River el partido. Definió el partido ahí. Allá definió, ya está. Claro, porque programaron 3 fechas, ¿verdad? El miércoles deberían jugar. Sábado juega Olimpia. Tenés razón, ya programaron las 3 fechas. Sí, señor. Sí, ya está confirmado eso, sí. Bueno, presidente, te pongo la música del Olimpia y ¿qué le querés decir al público decano, a todos los olimpistas en el país y el mundo que en estos momentos te están escuchando? Que estamos por el camino correcto, que vamos a seguir luchando, que hay que ir batalla a batalla, partido a partido. Necesito el apoyo de todos los olimpistas. La Olimpia tiene que hacer sentir su fuerza en cada partido, llenar los estadios, demostrar lo que es. Que acá no están 11 jugadores nomás jugando, toda la hinchada, darle la energía positiva, ir a apoyarla al club realmente. Y cuando en una jugada no salen las cosas, y salir y seguir apostando y dándole fuerza. Esa es la diferencia de los olimpistas. Los olimpistas siempre quiere poner su grano de arena, siempre quiere ayudarla a su club. En la cancha, fuera de ellos, en todos los estamentos. Y eso le ha hecho grande a la Olimpia. Esa fuerza, esa masa empujando entre todos. Sigamos por ese camino. Y que tenemos que poner cada uno nuestro grano de arena. Mucha fuerza, seguir luchando. Todavía no hemos ganado nada. Batalla a batalla. Miguel Cardona, presidente del Olimpia. Va Olimpia, con Tito Torres, centro para Derry. ¡Gol! ¡Gol!
porque llegó, asomó, metió la mano, entró con todo y golpea al equipo de Cerro, da un golpe en el escenario, golpea la mesa y dice que aquí está el tricampeón de América, el campeón del mundo. Solvencia total, puntualidad a la hora de llegar y marcar. Olimpia 1, Cerro Porteño 0. Daniel Junior. Y ha sido la historia de todos los clásicos de este 2022 en la nueva olla. Avance por la izquierda, el centro desde ese lado y se cierra por derecha. Puede ser Ale Silva, puede ser Fernando Cardoso y cómo no va a ser Derlis González, el que solía cerrar ahora para abrir, para lo que significa un gran centro de Tito allí entre los centrales y la inteligencia para nunca caer en offside y meter el toque de primera imposible para Jan, para que Derlis dé un golpe tremendo, otro gol tempranero como ha ocurrido en los clásicos en la nueva olla del Olimpia, para que arranque con todo el equipo de Julio César. Federico Arias. Claro, se repite la historia del gol tempranero, pero en un contexto totalmente diferente al de los partidos anteriores. Porque en esos partidos Olimpia era el que madrugaba a Cerro. Ahora Cerro era dominador, generaba situaciones. Olimpia parecía perdido y apareció el jugador que no está en su mejor momento, pero dijimos en la previa, tiene muchos clásicos, tiene mucho oficio, genial la pelota que mete en diagonal Tito Torres. Y de Derlis González, ¿qué decir? Ya lo tiene de hijo allá a Cerro Porteño, define, inventa, genera y también está para la última puntada, como ahora cuando pica las espaldas de Pulpito, no estaba Patiño, y de aire. Genial cómo pone la cara interna del pie derecho para ubicar esa pelota hacia el poste izquierdo del brasileño, que miraba nuevamente como Derlis, como el capitán franqueado vulneraba su valla para este arranque impensado a cómo estaba el partido, que lo pone a Olimpia 1-0 y por ahora puntero del campeonato. El primero de Olimpia. A los 11 minutos de esta primera etapa, Bruno, y es un golazo el que lo van mejorando tu carita de vida. Es el gol 233 del torneo Clausura 2022, séptimo en la competencia de Derlis González, suma 57 goles en liga, 35 para Olimpia y es su cuarto gol en un clásico. Con la franja en el medio, el expreso de Cano. Fernando Cardoso para el tiro libre, centro que viene, marca sacando Alfio Oviedo, su primera pelota le queda a Richard de volea. Y ni qué decir el hincha de Cerro, porque es un pedazo de golazo de la puta madre. Olimpia 2, Cerro Porteño 1. Federico Arias. Increíble lo que acaba de hacer Richard Ortiz. Si el partido termina de esta forma, es histórico para hacer una bandera.
es para hacer un cuadro, ponerlo en la sede de Olimpia, para redondear una tarde histórica. El jugador que estaba lesionado, que ingresó con otros fines, de darle un poco más de equilibrio a su equipo. Un Olimpia que parecía iba a sentir el empate de Moreno Martins. Decíamos que Cerro estaba defendiendo mal, estaba ocupando muy mal su área. Rechazo, la vuelven a meter la pelota dentro del área de Richard. Qué buen cabeceador, estaba solito, sin marca. Pero Richard no cabeceó, Richard no la paró. Richard estaba de espaldas al arco, hizo la jugada de su vida. Una chilena, empalmando perfectamente esa pelota con su botín verde fluo. Voló Llana, no pudo. Esa pelota que infla el sector derecho del arco de Cerro, que le está dando una victoria espectacular a Olimpia, con un gol inolvidable de su capitán Richard Ortiz. Daniel Junior. Si Olimpia gana el título, este será el gol del campeonato. Realmente la determinación y la decisión que muy pocos, los elegidos, los tocados por la varita, los que el destino del fútbol dijeron, sos diferente. Porque Richard convierte un centro bombeado de Tito que era más para oxigenar y permitir el retorno de sus compañeros. Y el capitán, el que el propio Derlis la vez pasada dijo, no, yo soy capitán porque estoy esperando que retorne Richard. Ha anotado un gol de antología, de esos goles que quedarán en la mente de todo futbolero, porque es una tijera que vale más que 3 puntos, porque Olimpia en este 2022 se ha acostumbrado a ganar en casa ajena, aquí en la Nueva Olla, pero este gol tiene una onda expansiva para que no solamente agarre la punta, sino que genera un shock en los ajenos y una alegría en los propios para este tremendo gol del capitán. El segundo de Olimpia. A los 39 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo. Golazo Electro, van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 235 del Clausura 2022. Primero en la competencia de Richard Ortiz. Suma 35 goles en Liga, 31 para Olimpia y es su 5º gol en un clásico. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Llega el Oktoberfest del Shopping Mariscal. Vení el domingo 23 de octubre desde las 12 horas en la Plaza Mariscal a disfrutar de la mejor gastronomía, juegos, música en vivo, promos en locales y el mejor ambiente. Un día cargado de actividades para pasarlo al aire libre. Shopping Mariscal. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Un golazo de Flow. Ahora con Flow podés tener la app de Tigo Sport y vivir lo mejor del fútbol paraguayo desde cualquier dispositivo, donde y cuando quieras. Entérate más en personal.com.py/fútbol. Con Flow tenés más entretenimiento. Reconoció Chiqui en conferencia, ¿verdad? La derrota. Yo escuché decirle gol fuera de contexto el Richard. Gol de otro partido. De otro contexto. Bueno, Sí, no sería lo mismo. pero a nivel general reconoció no que hubo superioridad Olimpia. No. Esta semana, Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Lo ganó bien Olimpia? ¿O lo perdió Cerro por debilidades? Aprovechó mejor los errores del rival Olimpia. Para mí jugó mejor desde el punto de vista de la estrategia, de cómo supo manejar los tiempos del partido, porque bien dijiste, Bruno, que arrancó bien Cerro los primeros 10 minutos y Olimpia no perdió la calma, la tranquilidad, y tal vez el reflejo que llega el primer gol en una primera jugada donde parecía que no iba a poder
progresar demasiado o lograr algo tan fuerte como fue el gol de Derlis, porque fue una jugada donde de un lateral gira Ale Silva, cuando en ese momento no se entendía bien lo de Cerro, el perfil que iba a tener Aquino, o bien abierto a la derecha o más por dentro para asociar juego con Carrizo, y eso aprovechó Tito Torres, vio el campo abierto y se fue, para que en una primera jugada ya golpee Olimpia y a partir Pero de ahí... ahí, Derli, ¿a quién le gana? Porque veo que Pulpito que está por detrás de Derli, ¿verdad? Los dos tienen la culpa, pierden la referencia. Pero miran la pelota y pierden al hombre. Pero el que está por delante, ¿quién es? Patiño. Patiño Patiño es el que casi toca la pelota. Los dos son culpables, o sea, ¿cómo hacer la cobertura ahí? Para mi gusto, sí. Entre los dos se metió Derlis. En el medio estaba Derlis. Ellos miraron la pelota y perdieron al hombre. Porque Cerro defensivamente estaba bien parado, había superioridad numérica. Pero hubo allí la viveza de Derlis de interpretar perfectamente el espacio por donde atacar, que le dejó los centrales de Cerro Porteño. Y lo único que podía hacer perfectamente era pegarle como venía. Sí. Porque si él buscaba parar, o se le iba larga, o Pulpito ya entraba en acción. Entonces tan vivo, tan técnico que le pega como viene, no le da ni tiempo a Jan. Porque Jan también, de repente cuando quiere reaccionar, ya ve la pelota adentro. Por eso se valora tanto lo de Derlis en un momento que Cerro era mejor, porque Cerro había arrancado mejor los primeros 10 minutos, tuvo un par de aproximaciones importantes. Parecía que le daba resultado el tema de mover a Aquino a la derecha y Zamudio a la izquierda porque no podía, y la pegada de Tito y la genialidad en la definición de Derlis González tiró todo eso abajo en segundos. A eso sí se refirió Chiqui en la conferencia, en el tema del gol, cuando dice ellos tienen un par de jugadores, o sea, dando a entender, ellos tienen algunos que acá no hay y que pueden marcar la diferencia, y no se refería a la chilena de Richard, se refería a ese olfato de Derli de meterse entre los dos zagueros. Capaz del lado de Cerro pueden cuestionar lo de Patiño, pero ahí yo encuentro más mérito en el centro de Tito. Pero mira que hubo una segunda jugada por ese tipo de cruce demasiado... El gesto que hace Pulpito pues es de reclamo a Patiño. Sí, no, diciendo, pero cómo sale el centro también, cómo sale el centro. Pero quiero decir más lo siguiente, que ese tipo de pelota cruzada demasiado le dañó a los centrales de Cerro. Si era Derlis el que tenía la acción, el que se produjo en el primer tiempo, pelota cruzada de la derecha, que Derlis cruzó y Brian definió, era gol. Solo que se invirtieron más los papeles. ¿Qué quiero decir con eso? Que las pelotas cruzadas demasiado daño y le dolió a los centrales de Cerro. Pero por eso, no es la pelota nomás. El centro de Tito es perfecto y la definición de Derli es perfecta. Por eso Chiqui dice, me refiero al primer gol. Ellos tienen algunos jugadores que son determinantes. O sea, vos podés dibujar una jugada y bien marcás. Brian pifia lo que era el 2-0. Entonces, yo creo que el reclamo, y allí sí yo hago el comentario de por qué lo gana. Lo gana porque Olimpia era más fuerte en la cabeza. Durante la semana hablamos que este era un clásico mucho más incómodo y complicado para Arce que para Cáceres. Sí. ¿Por qué? Porque Cerro tenía que tomar este partido como el encuentro de la redención, el encuentro de lavarse la cara, de redimirse ante su gente. Olimpia se fue con una suficiencia, es decir, perfecto, nos pueden pelotear, nos pueden superar en algún momento, pero nosotros siempre vamos a tener el golpe perfecto. Y ayer hacía el conteo. Primer clásico del año, minuto 9. Segundo clásico del año, minuto 10. Ayer, minuto 11. ¿De qué estoy hablando? El momento del primer gol de Olimpia en la nueva olla. Cuando ya venís con dos antecedentes, te trabaja la cabeza. Porque repito, esa jugada en otro contexto no iba a tener esos reclamos. Claro, Cerro se pasaba reclamando entre sus jugadores porque era, yo me imagino en la semana que lo que más le habrá dicho Chiqui a su dirigido es, no se coman un gol tempranero, independientemente del trámite. Y que en la primera subida importante de Torres para Derlis, y eso es jerarquía, eso es distinción. Vos podés diseñar 20 jugadas, podés ensayar 20 veces. Sabemos que Derlis tiene más jerarquía que Brian, y Brian viene a hacer el gol contra Libertad, el gol contra Tacuaré. Hizo un gol clave contra Guaireña, pero cuando hablamos de ese jugador diferente, recién vos revisabas, Ariel, esas las dos jugadas, es más, la de Brian tenía un grado de dificultad menor al gol de Derlis, pero allí se nota la jerarquía. Entonces, yo baso de que cuando Cerro era superior,
se sentía un apresuramiento de decir, Además, Dani, acá hay que golpear. Dani, o si además, no, eso que o si vos no, decís de la cabeza y la personalidad, eso también como una muestra vale. Cuando Cerro empata, el viento estaba totalmente favorable para que Cerro consiga el segundo. Sí. Con el buen momento de Cerro en ese momento, así casteado anímicamente contra el empate, y empujando las 40.000 personas hinchas de Cerro allí, era el momento para que Cerro marcara esa increíble diferencia. Pero allí se produjo todo lo contrario. Se agrandó Olimpia y fue a buscarlo a meterlo a Cerro. Pero ¿qué le pasó a Cerro en ese momento? ¿Verdad? Que formó parte también del partido. Cerro perdió a sus, entre comillas, talentosos o jugadores diferentes ya en esa recta final del partido. Sí. ¿Con qué armas iba a atacar Cerro? ¿Con qué tipo de creación iba a tener con un jugador distinto que ya no tenía en ese momento? Se fue Pachi, se fue Aquino. Y se fue Moreno Martín. Moreno Martín, que fue el goleador. Pero hablo más que nada del que tiene que gestar el juego en la media cancha. Claro, pero perdió magia, entre comillas, que de hecho tampoco es que tuvo demasiado Cerro. Claro, ¿verdad? yo creo que eso por eso yo ayer hablaba de timing. O sea, el timing es muy malo para Cerro, que justo cuando saca a Moreno Martins, a Pachi, viene el golazo de Richard, pero si vamos a una cuestión de trámite, ellos ya no daban más. El famoso, si hubiera sido 30 segundos antes, capaz por lo menos a Moreno Martins lo dejaba, ¿verdad? Para buscar la heroica. Pero yo voy nomás al tema de... también no estaba en el plan que Olimpia marcase el gol. Porque... No, yo te hablo en el 1-1 que vos hablas. Claro, o sea, en el 2-1 te digo, porque en el 2-1 Olimpia viniendo y una cosa iba a ser con espacio, los piques de Mateu, por ejemplo. Pero Mateu con Olimpia bien parado, sabemos perfectamente que... O sea, a lo que vos querés ir es que Chiqui planificó el partido con el 1-1 hasta el final del encuentro, llegar bien compactado, encarar esa última parte con lo que podía. Pero yo quiero puntualizar lo que vos marcabas, Ariel, de el efecto que tiene el gol de Moreno Martins. Después Cerro tiene unos 5 minutos donde el propio Cáceres reconoce, y ese tipo de efectos hay, porque con el gol de Derlis también Olimpia tuvo ese lapso, donde estamos recordando la jugada de Brian, hay una donde Fernando Cardoso no puede sacar el latigazo de primera, o si no también estaba el 2-0, pero yo voy a eso de cuando yo veía posturas muy diferentes, y esto tiene mucho que ver con lo que ha sido este 2022 y con la enorme superioridad de Julio César Cáceres y el equipo contra Chiqui Arce y su equipo. Cuando Cerro era superior, se apresuraban. ¿Cómo llega el gol? El gol mismo también es una cuestión de atropellamiento. Cuando se le baja, o sea, porque da la sensación que Cerro decía, si no aprovechamos en este momento, después se nos va a venir Olimpia. Olimpia era... ellos ahora están siendo superiores, perfecto. Aguantamos, porque después vamos a tener la nuestra. La jugada de la falta de Pica contra Derlis, que es el tiro libre del gol y que produce el cambio, era un ataque de Cerro, donde el pase es tan malo por el apresuramiento que le queda a Derlis. Y Derlis casi de la media cancha hace la jugada que después Lucena es amonestado. O sea, vos veías un apresuramiento y allí ya había bajado Cerro Porteño. Por eso Chiqui decía hacer el doble cambio. Ya había salido Aquino, lo de Carrizo. Entonces, yo lo que veía es una postura de un equipo mucho más canchero como Olimpia, a sabiendas de lo que fueron los antecedentes en este año, y un Cerro que justamente por esos antecedentes, cuando estaba mejor, quería aprovechar y siempre se lo vio apresurado. También entraron bien. Fíjate vos. Ni hablemos de Ortiz. Pablo entró bien. El Cerro Carrascal cada día peor. Le preguntaba a un cronista, le preguntaba a Dani Macías, le preguntaba a Arce. Sí. Lo de Carrascal ya es una falta de respeto, le decía, para el hincha de Cerro, porque la desidia entre Nacional. ¿Cómo perdió ayer? Y ayer, sí. Y después suma Mateo, que hizo Mateo lamentable. La de siempre. Mateo arrancó y después se olvidó la pelota. Fue totalmente infructuoso. Entonces, hay una que quiso hacer una bicicleta sin espacio y se tropezó con la pelota y regaló un saque de arco. En todo el segundo tiempo, después del gol, fue la previa al gol, que termina lesionado Aquino y termina lesionado Olveira, que es un centro de Coyote. Van Zamudio y Martín al segundo palo, gana Zamudio, la mete al medio y le revienta el travesaño a Aquino, a Olveira. Aquino se agarró los gemelos y después ya no pudo aguantar más. Y después en esos 15 minutos que parecían interminables, no hubo una. Hay una del esa remate de Báez, que saca Aguilar y después culmina Beto en vez de cabecear al arco quiere pasar al medio. Claro, porque no está perfilado para largo. No esperaba ese tipo de rebote tampoco.
Pero no hay, Olimpia en el 1-1 tuvo la clara tuvo la de Paiva que no, y si en después el venía el 1-1 hoy sería villano Paiva. En el 1-1 la clara de Aguilar que la clara de Paiva que le pega y saca la pelota al córner volando Jan. Esa fue donde 3 jugadores de Cerro fueron por la misma pelota. Claro, Ay, y o sea, por eso ¿sabes sabía que Cerro estaba marcando mal, lo decíamos antes del... Totalmente. Sí. O sea, Cerro atacaba más, pero cuando Olimpia iba con poca gente, Cerro marcaba muy mal, no sé qué le pasó, qué falta de orden que había. Ahí Porque... es donde voy fe el tema mental. Y Yo puede creo que ser. ayer el Cerro estaba bloqueado. Pero vos sabés que me extraña a mí de Patiño y Pulpito, ¿eh? Pues ya están, ya salieron campeones en extremis, Pero ya el le tema de los hicieron varios clásicos. goles, pero Y cada pelota frontal era rebote para Olimpia, Y te segunda diría pelota cansada, Federico, que te da Sí. tiempo para reaccionar. Porque en Claro. el gol de Richard, no es por ejemplo que fue un centro como el primero de Tito, Claro. No, una pelota no, así no. absolutamente predecible, donde normalmente ¿qué se sugiere? O pegan todo el paso para adelante para que quede atrás, en el caso específico, en este caso Richard, o te reordenás y no perdés la marca. Y ahí ni pegaron todos el paso para el frente y se desentendió de la marca, porque al final de cuentas nadie sabía de quién era hombre Richard Ortiz. Porque si Coyote quedó Patiño queda clavado, el Coyote el que tenía que haber Y dado Piri estuvo cerca también. sombra. Pero insisto, con la pelota caída, despacito que iba cayendo, daba tiempo para la reacción. Y ahí, que no hubo. y ahí entra y ahí podés señalarlo a Coyote Rodríguez porque él, viendo todo el tiempo Claro. que tenía la pelota, él podía llegar Claro, a por ese eso balón. cuando vemos, todos pensamos, creo que Richard le iba a parar y después rematar, ¿verdad? Y cuando remata de uno, le ganó a todos también. Sí. Eso también, así como Deli la empalma y le gana a todos, Richard hizo la que hasta a Jan, que correctamente trajo su segundo palo, le cambia el palo, porque ya estaba bien jugado al palo izquierdo, la pelota no lleva mucha potencia, va de sobrepique y cuando se mete en el palo derecho, decís, bueno. Es que le pegó muy ajustado. Sí. Iba a llegar Jansi, iba un poquito más, no digo al medio, pero no tan esquinado. Bien contra el palo. Es que fue muy esquinado. Y es que cuando uno ve la maniobra de Richard, dice, es para esa jugada. Y ahí ve la calidad del jugador. Cuando ¿En qué está línea convencido. del campo le ganó Olimpia el clásico a Cerro Porteño? Atalaya S.A. de Seguros te sorprende obsequiándote con tu póliza nueva un autorradio, cámara filmadora o de retroceso o parlantes para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. Llama al 021-492-811. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga la app de Visión Banco, activa VPay y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. Acreditación directa a los usuarios de VPay, número 1000, 1500, 2000. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. ¿Dónde? Yo arrancaba con el tema de la línea mental y después yendo a la cancha misma. Porque acá estábamos hablando, ¿no? De vos agarrás la consideración de los zagueros del Olimpia y los zagueros de Cerro. Y hay una clara diferencia. Pero yo repito otra vez el tema de la cabeza. Vos veías que los jugadores del Olimpia estaban tranquilos y vos veías que los jugadores de Cerro estaban ansiosos. Y es que se marca un poco con la actitud. Esos 10 minutos de Cerro no fueron de momentos de buscar desequilibrar a Olimpia en lo mental. Sí, en lo futbolístico quizás estaban empujando Cerro. Pero hasta en ese lapso, Fabio, pero fíjate Olimpia... la jugada de que Pachi le gana a Zárate. Pachi da un pase que no tiene mucho sentido. No. Y hasta en la reacción de Pachi y Moreno Martín eran como... Había alguien mejor ubicado, digamos, más libre. Al segundo palo estaba... No. O sea, el pase a Moreno Martín está bien. Pero yo te digo, parecía un pase de Siria. O sea, es culminar rápida la jugada, sacarte de encima la responsabilidad. Digo, no es que Cerro fue una maravilla en los primeros 10 minutos, sino que sí. se para con una sorpresa y vos veías a los jugadores olímpicos como hablando, pero claro, yo coincido con la mente porque eso tiene mucho que ver porque son casi la misma historia, pero después de detalles puntuales, en esos primeros minutos Olimpia perdía la pelota, quería salir jugando.
tuvo 3 pérdidas seguidas. Tuvo 3 pérdidas seguidas que si era en otro contexto lo embocaban, ¿verdad? Porque perdió una Gómez, que después termina siendo un partidazo, Vampeta. Pierde una, sí, dijimos como sí, Ale, mal, que como Ale. va a perder. Me hacía acordar que el clásico que le llamó perdía todas las pelotas y Cerro se lo llevó por delante, que después corrige Garnero. Pero yo le quiero agregar que le ganan las áreas también. Me parece que en las áreas le gana, que Olimpia fue mucho más peligroso siempre. En el primer tiempo hay 3 seguidas. La del gol, la de Derli que no le pega bien en Montenegro porque le queda para la derecha, y después cuando le pega a Sosa, que también nace en Iván Torres. Y después un centro de Derlis que lo deja solo a Montenegro, que pifia de derecha. Fueron 2 jugadas que pudieron haber sido el 2-0 y va a ser un golpazo más fuerte. Y Cerro Porteño me parece que, salvo la de Moreno Martín que le tapa bien Olveira, el cabezazo no lo veo muy peligroso. Me parece que Olveira vuela para la foto el que le cruza porque era controlable. Pelota cansada también. Claro, controlable, ¿verdad? Sí. Pero creo que Olimpia siempre fue más efectivo. Y voy hasta el 1-1, porque Cerro Porteño daba la impresión que lo daba vuelta. Primero daba la impresión que se ponía 1-0. Después daba la impresión que lo daba vuelta y ahí le faltó. Nunca tuvo una jugada de gol. Los centros eran todos interceptados, ya sea por los laterales o por los volantes. Y Olimpia, que parecía menos, que jugaba atrás, generó 2 situaciones muy peligrosas. Yo repito que la de Paiva es muy peligrosa para el 2-1. Ni hablar después con el contragolpe. El partido 2-1, ya Cerro era un regalo en la media cancha, ¿verdad? Ahí ya claro. No se puede decir más porque eran 4 de Olimpia contra 2 de Cerro y fallaban y ya le tapaba a Paiva. Pero me parece que el partido así parejo, Olimpia fue mucho más vivo, mucho más peligroso dentro del área rival que Cerro Porteño en el área de Olimpia. Yendo, eso quiero decir, Federico, empata Cerro. Y ese era el gran momento de Cerro para poder ir a buscar el 2-1, para cambiar la historia del partido. Tuvo 5 minutos. ¿Y qué pasó? ¿Pero con qué? Con muy poco. No, lo que pasa es que Olimpia se suelta. Empuje, Olimpia se suelta, Cerro no puede salir. Mucha gente dice, ¿para qué le sacó a los dos Arce? Pero porque quieren, pero no aguantaba más la pelota, ni Pachi perdió Carrizo, todo. Ni Moreno Martín ya no aguantaba más la pelota. Y eso te da, y quiero sumar dentro de los problemas que tuvo Cerro en su área a Patiño el primer tiempo de Patiño fue muy malo. El segundo tiempo lo cambia por el amor propio que tuvo para ir a buscar el empate él solo, ¿verdad? Solo. Y Pulpito trató de empujar en todo momento, pero quedó muchas veces desacomodado. Muchas veces quedó atrás de la pelota, a falta de distancia, algo que es raro en él porque si uno marca, una de las grandes virtudes que tiene es la distancia, siempre manejar, cerrar en forma justa. Y ayer quedó mal, ni hablar de Coyote también en la marca. Ahora, una cosa pudo haber ido a la otra, tampoco Cardoso Lucena. Poco. Pidiamota se sintió muy solo, entonces quiero marcar que la dupla central de Cerro, que ha hecho mucho para títulos dentro de lo que ganó en esta era Francisco Arce, ayer estuvo mal desacomodada, sintió demasiado el partido. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín, reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente. Y te ahorras 1000 guaraníes. Con Fortín retorna la buena onda. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas por la compra de lubricantes Petronas. Ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales @CopetrolPY. Copetrol, vamos. Bueno, Juanma nos facilitó la recaudación, 991.595.000 guaraníes y monedas, 39.081 ingresantes. 39.081 ingresantes, 991 millones de guaraníes de recaudación. No llegó al récord del partido de Copa, que le escuché a Rubén Darío decir más de 42.000 hinchas. 42.000 hinchas. Quiero decir más lo que ya los compañeros agregaron y destacaban del tema de la cabeza, la personalidad. Esta es una historia repetida y con la receta de siempre, para mi gusto, Olimpia le ganó.
Los últimos clásicos, la receta de siempre. Y yo destaco a esto más que discriminar áreas por las cuales Olimpia ha marcado diferencia. A mí me encanta la manera en que Olimpia marca. Siempre había superioridad por los costados. Estaban juntos el volante, ya sea Cardoso con Tucu, más un volante interno. Y siempre enjaulaban, ya apareciendo aquí, no apareciendo del otro lado. Pachi solamente una vez, es cierto, creó una gran jugada de gol, el pase para Moreno. Para Moreno. Allí se salió de esa jaula de tres que siempre intentó hacer Olimpia, o hizo Olimpia en realidad. Y en el segundo tiempo le agrego, Ariel, a lo que decís, que la única fisura o problema que tuvo Olimpia defensivamente es que le hicieron el 2 contra 1 al Tito en la jugada que termina en el córner, que después viene en el rebote para el gol de Moreno Martins. Muy pocas veces, pero que casi siempre Olimpia había plantado con 3 o 4 marcando a los jugadores de Cerro Porteño, bloqueaba alguna posibilidad de acceso. Y después el juego simple, una pelota larga Alejandro Silva, centro, gol. Avisó ya con la jugada esa que ustedes marcaron, donde los jugadores de Cerro fueron a buscar entre 3, debió Alan, casi ya el gol de Paiva. Y en casi la misma jugada calcada, de un centro, el rebote, golazo de, como diría Marini, para arte y espectáculo, ¿verdad? Todo de Richard. Pero casi lo mismo, un practicismo básico. Por eso cuando Bruno preguntaba, ¿a quién lo que le reclamaba Pulpito? Yo te aseguro que ese mismo gol, si no era de Derli, si no era Olimpia, no había reclamo. Voy a agarrarme de situaciones que pueden ser de accesorio para decir por qué yo recalco el tema de la cabeza. Cuando Moreno Martins hace el gol, ¿alguien de Olimpia se reclamó? Y mira que era el famoso, ¿cómo vas a dejar al 9 ahí parar con el pecho y tirar porque es cierto, entró frío, pero el arquero tranquilamente, ya mismo cuando le reclama a todo el mundo con lo de Richard. Por eso lleva el tema del estado mental. Cerro entró con una presión y entró con un bloqueo mental. Por eso. Yo creo que pesaron los clásicos anteriores. Y por eso te digo. Porque ni siquiera luego la punta, sino que los clásicos anteriores que todos los clásicos perdió. Y Ariel, ¿y cómo no te va a trabajar la cabeza un partido en el que empezás a marcar la diferencia en la posesión de la pelota como para demostrar totalmente lo contrario a lo que venías mostrando en la olla con el clásico rival, y a los 11 minutos te va a hacer el primer gol? Sí. Ahí es como que la presión y para más se repite, aumentó la presión. Aparecen todos los fantasmas de siempre. Si la mochila tenía 50 kilos, pasó a tener 150. Sí. Le pesó todo después al equipo, ¿verdad? Por eso marcaba el minuto, el cronómetro de cada gol. Si quería hasta sumar, decíamos en el comentario, todos los goles por el mismo sector, desde la izquierda. El gol, o sea, la jugada de Camacho con Tito para el gol de Ale Silva, la jugada de la izquierda para que baje Paiva para el gol de Fernando Cardoso. Ayer, entonces, vos veías en la postura de los jugadores de Cerro algo, y vos veías en la postura del Olimpia otra cosa. ¿Viste? Ahora cuando se habla, no, pero el lenguaje corporal, y eso se notaba en cancha. O sea, de un lado había tranquilidad, aunque la estaban pasando peor. Yo te y del otro lado Dani, había por ansiedad. televisión, así por el gesto en el rostro de algunos jugadores de Cerro, mucha impotencia en campo y en el banco y todo. La TV le tomó a Cardoso Lucena cuando salió y con esa cara de ese, no se puede ya otra vez ese gesto Claro, porque en el primer gol no solamente es lo de Pulpito que ya señalaban, está lo de Jam que reclama esa jugada también, y está Piri Damota que venía retrocediendo también, y él ve la jugada como un espectador de lujo de lo que pasó, y levanta los brazos diciendo ¿qué pasó otra vez? Hablando de Piris, en el primer tiempo hay una jugada donde demasiado bien se ve que le pide el pase Lucena y no le da porque, o sea, vos notabas en eso de una especie de, Ariel decía, impotencia o decepción o pichadura entre compañeros, en Olimpia todo lo contrario, con ese bloque o esa jaula que marcabas, con el tema de siempre tener 3 si había 1.5. Y después Piri Damota hace un pase que le termina interceptando el jugador del Olimpia. Y aquella vez dijimos, este es el pase de Pulpito para Piri en el Bosque. Claro, la diferencia es que la tomó, creo que Hugo Fernández, y no Derli estaba 15 metros más retrasado. Entonces, yo creo que el clásico de ayer se jugaba, Cerro sabía que iba a jugar de esa forma, Olimpia sabía que Cerro iba a sentir eso, y Olimpia fue de ganador, sabiendo que allí siempre le fue bien, y por lo menos en este 2022 va a quedar ese rastro para lo que va a ser la proyección de los futuros clásicos en las temporadas venideras.
Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas. Además, con tu compra ayudas a Teletón este 4 y 5 de noviembre. Escucha esta super oferta: lavarropas Midea semiautomática, carga superior de 6 kilos, precio normal 18 cuotas de 86.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 59.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ya vamos a seguir el análisis del clásico, el uno por uno. Vamos con las repercusiones. ¿Qué dijo Francisco Chiquiese? Vamos a escucharlo atentamente al técnico de Cerro Porteño, por favor. Francisco Arce, entrenador de Cerro Porteño. En cada partido, obvio que se estudia detalladamente a todos los rivales y se busca después el mejor plan de juego, ¿no? En cuanto a estrategia, hombres, nombres, y no hay cómo justificar, porque creo que es un día muy triste, porque todos estamos tristes. La imaginación nuestra era de triunfar y marcar una diferencia importante y perdimos el partido. Pero de que lo trabajamos, claro que sí, en los tipos de entrenamiento que tuvimos tiempo, sino que también en todas las herramientas que tenemos a disposición para poder mostrar eso. Después me puede repreguntar por qué ocurre, y vuelve a ocurrir, porque es un juego, porque existe también, creo que un complemento importante, que es la parte emocional, la parte de concentración mental. Y con todo eso igual yo creo que nos repusimos bien, no conseguíamos sacar alguna pelota ahí fuera, cerca de nuestra área. Decidimos hacer esos dos cambios para sostener más arriba, y viendo que los que queríamos sacar ya estaban extenuados, nos convierte en un gol de otro partido. ¿Cuál es el plan que se preparó y por qué crees que no salió lo preparado en este juego contra Olimpia? Y después te quiero, si me permitís, hablar de un juego. El juego en su desarrollo yo creo que tuvo momentos para uno, momentos para otro. Nosotros generamos, tuvimos oportunidad de acercamiento en el primer tiempo. Penamos un poco 5 o 7 minutos después del primer gol. Después nos encargamos de vuelta porque habíamos equivocado el camino como para poder hacer lo que habíamos previsto. Y no se dio imagino que ya es por casi parecido a lo que respondía a la primera pregunta, porque son dos equipos rivales fuertes, futbolistas de nivel también en el otro equipo. Después, ya de ese segundo gol, creo que jugamos a dividir, a intentar forzar, a llegar por los costados, y tampoco tuvimos éxito, ¿no? Profe, si bien está en el día a día, en los entrenamientos, yo lo veo a Rafael Carrascal muy por debajo de su nivel. Ya le pasó contra Nacional, de vuelta hoy, hasta da la sensación, y cree mucho eso la gente, que hasta ya es una falta de respeto su comportamiento dentro del campo de juego. Nunca hice ni voy a hacer eso. Prefiero yo asumir toda esa carga, igual cuando es positiva o favorable, o en todo caso, en vez de matar a un futbolista mío, o dejo la carrera o dejo el club. No voy a hacer eso. Veo, evidentemente hay cosas muy obvias, y siempre hemos a tiempo tomado las determinaciones si fueron necesarias, si fuesen necesarias. Varias de ellas nos trajeron hoy como puntero y con la posibilidad de alejarnos, y no pudimos hacerlo por la derrota. Pero no es una marca de nuestro cuerpo técnico omitirnos, ¿verdad? Yo creo que no
de todo nos pueden acusar, y más todavía en tiene un momento duro como una derrota contra el tradicional rival y perdiendo la punta, pero omisos nunca fuimos en todo este tiempo que tenemos de dirigir. O sea, nos quedan 5 partidos, vamos a buscar mejorar, cambiar, girar el equipo si hace falta, buscar alternativas si hace falta, porque esa es la única forma que se tiene de salir de situaciones como esta, ¿no? Que ya habíamos pasado cuestiones más duras y hoy desperdiciamos una linda oportunidad de alejarnos en la punta. ¿Cuál fue la idea con Claudio de inicio tirado por derecha? Y también algo en el segundo tiempo, después del empate de Cerro, que empezó en el segundo tiempo, lo iba empujando a Olimpia, pero después del empate como que hay un bajón hasta que llega el segundo Olimpia y después ya no se pudo reaccionar. Esas dos cuestiones. Lo de Claudio es lo que habrás visto en la cancha, que pudiera entrar, enganchar, jugar, recibir a espalda, y lo hicimos muy bien. Después tenían la libertad de rotar si hacía falta y él volver al lado izquierdo y Brian hacerlo por el lado derecho. Y lo otro que me dijiste. El bajón después del empate. Y sí, esa fue por eso decidimos incluir a Mateo y a Alfio, a ver si lo sosteníamos arriba, porque nos dimos cuenta que luego enseguida fueron pelotas paradas, rebotes no sacados, rebotes a favor de ellos, nosotros no recuperando eso. Pero yo creo que sí, al hacer el cambio viene el gol, si mal no recuerdo, sobre la marcha. Y después nos encargamos otra vez, pero ya evidentemente de otra manera, con otras características, porque ya habían salido de la cancha los que controlan el juego, como Pachi y Claudio, y era todo mucho más vertical por la característica de Mateo, de Brian, de Alfio y de Enzo y Beto, que estaban ahí por el lado derecho. Profe, ¿qué diferencia encuentra, hablo de esto no favorable en cuanto al sistema táctico? Porque al sacarlo Antonio Galeano metió a Aquino como para buscar una mejor organización con el Pachi Carrizo en pos de que el delantero también tenga más chances. Hoy por hoy, ¿cómo ven ese aspecto? Y también preguntarle si a Cerro Porteño le faltó un poco más de rebeldía. En el empate 1-1 estaba bien, después el golpe anímico en el segundo gol, después ya prácticamente capacidad de reacción no tuvo. Ya habíamos jugado así, si te recordás el partido anterior, no es que cambiamos ahora, lo decía Antonio. Y Antonio quedó afuera por una cuestión de salud, ¿verdad? Igual no iba a arrancar el partido, iba a ir al banco. Pero yo lo único que hoy yo no les puedo reclamar, sí capaz que tuvimos desatenciones para poder controlar mejor algunas cuestiones, defensivamente especialmente. Pero hoy rebeldía, esfuerzo, garra, o sea, yo creo que dejaron todo, no fue ese como sí fue en algún partido con ellos, especialmente aquel que perdimos en la cancha de ellos, donde sí realmente eso nos faltó. Pero hoy no creo que haya sido un detonante para la derrota. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Profe, buenas tardes, el saludo para todos. ¿Cómo lo vio a Marcelo Moreno Martín, profe? Por cómo se estaba jugando, por cómo estaban ganando Cerro Porteño el partido, ¿no le parece que debía seguir un poquitito más en el partido, o tiene alguna explicación justamente sobre eso, profe, sobre su salida? Sí, voy a repetir de vuelta, fue pensando en poner gente con más vigor de entero físicamente, porque ellos tres, tanto Pachi, Claudio y Marcelo mismo, habían hecho esfuerzo importante y no resultó, así como dije, porque enseguida luego nos dieron vuelta al partido. Bien, ya lo dijo usted, día triste, no se logró llevar el resultado que esperaban, pero usted recalcó la actitud y también se vio, a diferencia de otros partidos en que Cerro no pudo ganar, por ejemplo, una aceptación también del público que de igual manera reconoció. Ahora, ¿cómo se encara la semana para no perder el foco dentro del campeonato y teniendo como un cierto combustible de motivación esa actitud que remarcamos? Y tenemos que trabajar, le dimos ese descanso de un día que vamos a tener, después tenemos que volver con todo. Este no es un momento para escuchar mucho, yo creo que hay que absorber, hay que aceptar, no hay como después de derrotas así querer explicar mucho, justificar, que lo hagamos nosotros. Ellos tienen que buscar enfriar la cabeza, porque cuanto más tiempo llevamos masticando o el dolor o el no haber podido conseguir el objetivo que teníamos, peor va a ser para el siguiente partido contra Guaraní.
Hoy, después de 8 partidos siendo titular, prescindiste de Fernando Romero. ¿Se debió a un tema físico, el hecho que no haya estado ni siquiera en la banca, o te pareció que sus características no iban acorde quizás a lo que pretendías en el juego? Sí, más lo segundo. Él está entero físicamente y como ya imaginando o decidiendo que no arrancara, pensamos en otro tipo de características, por eso decidimos dejarlo a Mateo con Alfio. Bueno, usted ya está haciendo un análisis completo de todo lo que ha sido esta derrota dura, como usted lo cataloga, pero me gustaría consultarle dentro de todo, ¿por qué cree que el plantel, por qué cree que en el año el equipo no ha sabido responder en los partidos importantes ante el tradicional rival en este escenario? Porque se genera el ambiente, digamos, entradas agotadas, estadio lleno, grandes recibimientos, pero el equipo como que no sabe absorber eso a su favor, sino que lo toma en contra. ¿Por qué cree que ocurre esto? Una sola explicación es muy difícil de encontrar, ¿no? Claro que cuando uno pierde una vez, después busca, los enfrenta de vuelta. Nosotros tenemos una forma de jugar, hemos variado en algún momento para intentar encontrarle la vuelta en cuanto a poder igualar esa forma de jugar que ellos tienen, de intensidad, de cortar, de marcar y de contraatacar. Y por pasaje en muchos partidos lo hemos hecho muy bien. Yo creo que el hecho de no ser precisos, no ser determinantes con las chances que hemos creado en otros partidos y en este también, hemos pagado muy caro, porque si fuese solo por el desarrollo, yo creo que uno hablaría de resultados no justos, que al final no existe, ¿verdad? O sea, vale el que convierte más y gana, y a nosotros nos queda trabajar, levantar cabeza, mirar para adelante. Lo negativo es que hoy no dependemos de nosotros, ¿no? Y vamos a ver, cumplir nuestra parte, nuestra tarea, que es ganar los 5 partidos y después a ver qué pasa. O sea, otra cosa no te puedo decir, porque si ya con todas las ideas o las sugerencias que hemos dado en cuanto a la idea de juego, a la preparación, al rival, a todo eso que se pregunta, que parecen cosas muy obvias como si fuera que uno no trabaja, igual pasan de vuelta, pero yo creo que en varias situaciones ocurre por las circunstancias del juego, por la capacidad del rival. O sea, el rival tiene 2 o 3 jugadores de un nivel muy diferente y terminan sacando provecho, especialmente para esa forma de convertir el primer gol. El segundo yo creo que fue capaz que fallamos en la cuestión del recorrido defensivo, porque era una pelota rechazada y ellos la metieron de vuelta al área, pero la culminación fue algo diferente que se ve muy poco en el fútbol, ¿verdad? Me quiero quedar en el primer gol, en el gol de Derlich. ¿No cree que sus defensores pudieron hacer algo más en esa jugada, o fue un gol perfectamente hecho por el rival? Siempre hay cosas por hacer mejor, errores que hay que corregir, situaciones que hay que cambiar, que mejorar, que insistir. Insisto, por eso hablé al principio del dolor, porque es una cuestión que uno repite, trabaja, y te ocurre, ha ocurrido a favor también en muchas oportunidades, justo lo que en la planificación uno no quería y nos ocurrió el gol ante los 10, 12 minutos, pero igualmente, insisto, yo creo que después el partido estaba lo empatamos, tardamos para empatar, se cortó mucho, por más de que se haya agregado todo ese tiempo que se agregó, no fue muy normal eso. No sé si nos íbamos a sacar más provecho nosotros o ellos, si es que se jugaba tendido, no me refiero a eso, pero en fin, está ahí, es algo que hay que masticar, hay que saber sobrellevar y después ver para que no nos ocurra más y seguir luchando por el título. Eso es lo que a mí me cabe hacer desde mi función. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país.
Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay, Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. ¿El arbitraje qué les pareció? Bien. Normal, ¿verdad? No incidió en absolutamente nada. No. Yo creo que Coyote... Porque después de mucho pasa desapercibido un árbitro, nadie ni se acordó, ni Cerro ni Olimpia. No, lo que pasa es que hubo shock grande. Cerro hizo... Cote que cuando hablábamos con Cardona... Es que dijo el tema de la adición. Pero es que se perdió demasiado tiempo, Bruno. ¿Sabes qué se perdió? Se perdieron como 4 a 5 minutos en el tiro libre. En el tiro libre. Y después en el incidente de Olveira como 10 minutos, 8 o 10 minutos. O sea, yo el único pero que le tengo es, hay una jugada donde Fernando Cardoso cae y Alan para mí se salvó de una amarilla. Que sale ahí justo cerca de nuestra zona de cabina. Bueno, tira el brazo, ¿verdad? Sí. Allí me parece que... ¿Vos sabés que le falla el brazo? Y si le agarraba... Si le agarraba no, si le agarraba lo llamaba al VAR. Claro. Lo llamaba al VAR porque era muy ambuloso. Y la otra que reclamó Fernando Cardoso, que iba por la derecha unos momentos antes del gol del empate de Cerro, en donde le pone el brazo Patiño, que se reclamó mucho. Esa quizás fue otra. Pero a ver, con lo que estaba en juego, o sea... Incluso hubo poca simulación de los jugadores, a diferencia de otros partidos. Perdón, acá por ejemplo dice una cuenta del Club Olimpia, franqueado.com: no nos olvidamos del horrible arbitraje de ayer, una vergüenza, y @ la APF de la Copa de Primera. 6 amarillas para Olimpia y ninguna revisión VAR en las de Coyote Rodríguez y Pica Lucena. 13 minutos más 12 de adición. La alegría de la victoria no nos va a hacer olvidar a Ever Aquino. Por eso Cardona también hizo el gesto. Mejor no hablar. Vos decís, Fabio, la de... Cuando iba a terminar el partido, la de Patiño con... No, antes del gol del empate. Y porque hay otra de Patiño frente a Platea, cerca de la gradería de Olimpia, donde iba a terminar el partido, también le mete un empujón, después termina cayéndose casi pisándolo. Lo que pasa es que muchas veces en este tipo de partidos, cuando un equipo recibe tantas amarillas, el hincha es como que dicen, este nos condicionó demasiado. Pero la primera amarilla de Gómez, él lo pudo haber evitado, porque se lanzó ya cuando Patiño iba a perder la pelota, y después los otros amonestados por protestar. Lo de la barrera, uno puede decir que fue exagerado un poco en amonestar a los jugadores, pero está dentro del reglamento. Y casi la de para uno, Pachi con Silva de vuelta. Sí, exactamente. Vamos al uno por uno, muchachos. Gastón Olveira Jam, incluyendo a Alfredo Aguilar. Claro, Olveira, primer tiempo bien, tapó ahí la que le tapa a Moreno Martín cuando buscó eludirla, fue muy buena. Esa es sobre bandeja norte, que se tira sobre la pase derecha. De Pachi Carrizo, sí. Después esa el cabezazo, después le pega un manotazo también, estuvo rápido, estuvo bien Olveira. Y Jan bien también, Jan me parece que no tiene nada que ver en los 2 goles. Totalmente. Y salva, a Paiva le saca 2 goles cuando el partido estaba 1-1. Cierto. O cuando estaba 2-1 y estuvo a punto de marcar un gol, porque él va... Y le queda para la zurda. Le quedó largo para la zurda. No había mucha gente enfrente. Iba a pegar sí o sí en alguien. Pero estuvo para mí, claro, estuvo bien. Porque lo de Paiva ya le pudo haber marcado Guillermo el segundo, antes del gol de Richard. Claro, y salva. Partido, salva. Y después en el 2-1, la otra que salva de Paiva, cuando le pega en el pie,
hace que Cerro siga vivo hasta el final del partido. Y Aguilar en su palo fue lo de Moreno Martins. Aguilar entró muy mal. Hasta, ¿sabes cuando? Yo no sé, es una cuestión que yo tengo estética, pero para mí cuando la quiero tiene la remera afuera, para mí mío, la quiero tiene serio, tiene cero. Es que son distintos, distintintos. Claro, sí. Personas entrar parece y muy mal. Después falla otra, un centro que la toca cuando era mucho más fácil. Pero después se asienta porque tapa un tiro libre bien de... ¿Quién le pegó? Enzo le pegó esa. Hay un remate al travesaño de Brian Zamudio que retrocede y Claudio Aquino le pega. Esa es la que causa la lesión ahí de es donde Olveira. se lesiona Sí, esa todavía con Olveira. Esa con Olveira todavía. Pero tiene dos intervenciones importantes. El remate de tiro libre de Enzo. Ahí ya se había ido luego Jan. Fíjate cómo que estaba, en el corner que va ustedes hablan, estaba tan mal Cerro Porteño moralmente, que cuando Aguilar la saca, él mismo la va a buscar, solo. Él abandona su arco para ir a buscar la pelota como lateral derecho y nadie lo siguió, nadie entonces estaba entregado, manso. Para mí la tajada importante fue la de pelota de movimiento de Gabriel Báez, porque esa jugada donde cae un jugador del Olimpia y Ever dice siga. Entonces el ex Sol de América tenía allí libertad de acción y no, Jan cuando va al córner entre Chiqui y Cristaldo miran el tiempo y dicen, ya faltaba 1 minuto y medio. Allí es donde le permiten, porque hasta para el tiro libre, que era todavía cuando faltaban 7, 8 minutos, le dijeron, no, volvete porque iba a patear Enzo. Vamos por... sí. En la TV y sí, lo vimos porque parecía que Aguilar pensó que Olveira disimulaba. ¿Sí? Y él no hizo calentamiento para entrar. No hizo. No, que es como que se después parecía que iba a seguir Olveira, entonces él se quedó y después le dijeron, no, entrá. Y por eso entró tan mal, ¿verdad? Es que él se acercó a Julio Casey y es como que le dice, ¿esto qué es, profe? ¿Verdad? Como diciendo, ¿estamos perdiendo tiempo o cómo viene la mano? Como que le dice, está haciendo, ¿verdad? Y después cuando le hacen el segundo, porque hay un primer gesto de cambio. Y en ese momento entendían, no, esto es para enfriar nomás, por eso Alfredo no calienta. O sea, él siempre seguía con su remera negra. Y después cuando en el segundo intento, y después se genera también el tumulto en las gradas, allí es donde él empieza a calentar diciendo, lo de Gastón es serio y él tenía que calentar rápidamente. Vamos con Enzo Jiménez y Víctor Tucu Salazar. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Queremos cuidarte en Reiva. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Electrovan, 15 años mejorando tu calidad de vida. Si hay uno que transmite lo que le gusta decir al presidente de Olimpia, Miguel Carona, ese es Tucu Salazar. Batallador, mete la pierna, se va, viene, parece que se puede ir en cualquier momento expulsado si es que es condicionado, pero sin embargo sabe manejar cuando él tiene amarilla. Ayer por lo menos no fue amonestado muy temprano, pero es un jugador que rinde bastante en este tipo de partidos, se agranda. Enzo bajó su rendimiento, ¿verdad? Y Enzo le costó desbordar. En el primer tiempo algunas, en donde quizás la intención era justamente asociar con Aquino, con Pachi, por ese sector muy poco pudieron hacer, salvo esa jugada donde le da a Pachi y Pachi le pone la pelota al vacío a Moreno Martins. Y en el segundo tiempo una más, pero le costó desbordar porque ayer Tito hizo un gran partido. Patiño con Saúl Salcedo. ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Endipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230. Bueno, en realidad sería Patiño con Zárate. Sí. Patiño, lo que decía Federico. Distante, falta de distancia siempre. Le costó la cobertura. Yo creo que también él pudo haber pegado el grito en el gol de Richard.
A lo mejor porque le cuenta porque no tiene tampoco una referencia, ¿verdad? Porque Olimpia juega sin referencia, sin 9 de referencia. Claro, y dio la sensación que Patiño estaba con una incertidumbre terrible de cómo tomar la marca de Derlis o del mismo Brian Montenegro. Más parecía preocupado por Derlis siempre, y que le ganó varias veces para también. él es cuando nadie asumía el rol de conductor en el momento adverso. Eso sí tiene él. Y se mandó para Su adelante. última imagen es buena. Es más, Atropelló todo. consiguió una falta que pudo haber sido peligrosa, ¿verdad? Tras mucha gambeta. Y Zárate empezó mal y terminó muy bien. Bien. Transmitiendo tranquilidad, que es lo que siempre hace. Transmite mucha tranquilidad. ¿Duda con la pelota? Sí. En el recorte defensivo perdió con Pachi Carrizo. Esa que pasó del lado de Pachi Carrizo. Que pudo haber terminado en gol sí. Y después impecable en los quites por abajo, por arriba, sacó muchísimo. Lo que puedes sumarle a Zárate como un error quizás es el gol del empate, porque mira la trayectoria de la pelota y aquí no le cabecea. Se le anticipa aquí no. Para que después le llegue a Moreno Martín el balón para que patee de Sura. Pero en líneas generales, impecable. Cómo se anticipó, cómo... no le asusta el juego aéreo. Va a las divididas. Hacer falta. Él va, como si va al cruce. Parece que tiene medida la acción. En otro momento que cualquier otro jugador podría cometer penal, él la saca limpia. Y él comete la falta que después detonó en el tema de... La tarjeta cuando se le escapaba, le hace el giro y ahí sí hace la falta que pedía la jugada. Después, como ustedes marcaban, el rasgo un poco de los dos primeros marcadores centrales. Pulpito Zárate. Barrio Ecológico Ito, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Ito, increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. IDESA, máximo respalda su inversión. WhatsApp 0972 413 100 www.idesa.com.py. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Pulpito Salcedo, perdón. Bueno, Pulpito... mucha gente lo criticó a Pulpito. En el primer tiempo él buscó apoyar mucho en ataque, lo que hizo Patiño en el segundo tiempo. Se soltó, en algún momento hasta se quedó en el ataque. Hablo de los 10 finales, cuando Cerro lo quería matar con todo. Pero también tuvo mucho problema de distancia. Es más, me preguntaba, hablamos mucho de Patiño Coyote, ¿verdad? ¿Y dónde estaba Pulpito en ese momento también? Que era su zona de cobertura, la de Richard. Si vos ubicás fríamente, era la zona de Pulpito. Yo sé que era una segunda pelota que la mete muy rápidamente Iván Torres. A mí me parece que en esa jugada que vos decís, Federico, tanto el Pulpito como Patiño iban adelantándose en las líneas con sus respectivos marcadores. Ellos tienen un problema que ya se vio en el lateral de General Caballero en Ciudad del Este. Van a la misma pelota muchas veces. También. Y eso es contraproducente. De hecho, a Derlis le hacen la escolta, ¿verdad? Lo escoltan, pero ni uno de los dos llega para cruce. Generalmente uno va y el otro espera la consecuencia para una segunda pelota. Y ayer se vio más que nunca que Pulpito y Patiño fueron muchas veces la misma pelota y realmente no fue bueno. Quedó muchas veces desacomodado un jugador que siempre está con la cabeza levantada, que llega a los cruces y que una de las grandes virtudes que tiene es justamente el quite de primera y siempre salir bien cabeza levantada. Ayer quedó muchas veces en el piso, quedó muchas veces falta de distancia y realmente y Saúl todo lo no fue bueno. Sobriedad, Saúl, un tiempista para salir por los costados, recortar y después cruzar, para salida limpia. Cruzar de zurda. No. Se le notaba muy confiado. confiado. Que de zurda cruzó muchas veces, cosa que uno pensaba le podía costar. Se lo notó confiado y justamente eso que decía, cuando cerraba él y cuando parecía que se le podía la pelota por el lateral, él sacaba esas pelotas con la zurda de manera eficiente. Jugando. Sí. Lo que pasa es que más allá de su juventud, porque de los 17 que está en la actividad profesional, pero hoy por los rasgos inclusive de Zárate y de Mateo, Saúl es lo que hasta hace poco era Antolín. O sea, es un poco la voz para salir, para cerrar, para elegir qué forma de defender va a utilizar Olimpia. Entonces, no es solamente esas intervenciones directas que están mencionando, sino que es un poco el que marca
la pauta de cómo van a achicar, cómo van a retroceder en la defensa del Olimpia, y por eso, si uno mira todo bien con lo de Derlis, con lo de Montenegro, Olimpia está mostrando números impactantes a nivel defensivo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Tito Torres, Coyote Rodríguez. Mira que se le da mucho palo, como se dice, a Tito Torres. Siempre he criticado en Olimpia cuando no logra ganar el partido, pero ayer hizo un partidazo. Desde el punto de vista, aquí se invirtió un poco los roles. Primero atacando, porque él le da un pase para abrir el partido y condicionar a Cerro, a Derlis para el gol. Y después defendiendo en lo suyo, ida y vuelta. Parecía que nunca se iba a cansar, muy bien por ese sector para anticipar marcas, para que nunca lleguen cómodos los jugadores de Cerro para cruzar una pelota o para asociar juego inclusive. Jugadores clásicos, ¿no? Jugadores clásicos. Sí. Porque ayer decíamos justamente antes del partido, decíamos Torres viene mal, porque lo vimos mal contra Meliano, realmente perdiendo la oportunidad, pero tiene en su aval el oficio para jugar clásico, porque siempre juega clásico más o menos notables. Y ayer en el primer tiempo, más allá que Marga Fabio tuvo dos pases más, dos centros más intermedios. En el segundo tiempo se soltó, ¿no? Él mete la del gol de Richard, o sea, fue protagonista. Yo creo que después de Richard y Derlis, Richard por el golazo, Derlis por rendimiento, está Torres. O quizá antes que Derlis incluso está por encima de lo que jugó Iván Torres ayer. Yo creo que el mayor perjudicado en materia de podio o en materia de figura. Y a mí me viene a la cabeza que a Tito lo elegimos como la figura de aquel 2-0, el primer clásico. Ya contra Libertad se vio, o sea, hay jugadores que por su carrera ya han demostrado que son buenos y que muchas veces depende de cómo se preparan para tal o cual partido. Y hay algunos que te van a garantizar. Los Richard Ortiz, Tito Torres entran un poco en esa categoría. O sea, Richard es un tipo que no jugó, no completó ninguno de los 3 clásicos en la nueva olla, pero las veces que entró fue fundamental. Y Tito entró en esa categoría y ayer metió 2 asistencias. Claro que la segunda es toda de Richard, pero la primera es un centro perfecto para Derlis. ¿A quién le ponemos? ¿Fernando Cardoso con Claudio Aquino? O porque Aquino estuvo más por izquierda que por... Había arrancado por derecha, pero una vez que marcó limpia el gol ya se acomodó otra vez a la izquierda y Brian pasó a la derecha. Cardoso no lució mucho a mi modo de ver en ataque, pero impecable tácticamente para la recuperación y acompañar para el doble marcaje. Fue la primera marca que condicionó a Coyote fue Fernando Cardoso. Mira que jovencito, pero Cardoso me parece que sintetiza del por qué esta racha de los últimos partidos de Olimpia sobre Cerro. Porque vos decís, ¿cómo juega Olimpia? Y lo ve a Fernando Cardoso. Es otro también. O sea, es un tipo que, repito, a pesar de su juventud, es clasiquero. También. Se siente cómodo, muerde. Esa jugada donde... Porque también un clásico necesita ese picante, de buscar el roce, de buscar ahí la caída, de protestar la línea. Y Cardoso me parece que personifica ese espíritu que le ha hecho ganar todos los clásicos. Y para los clásicos, Dani, hacen un tándem ideal con el Tucu Salazar. Para los clásicos, ¿verdad? Donde prácticamente fueron impasables en lo que significa desbordes. Jugó por izquierda y además el gol del triunfo. O sea, pero yo voy a... O sea, es un tipo que, donde lo pongas... a ver, Chiqui acaba de decir en la conferencia... Mira dónde estaba la vara de Cerro. Hoy por lo menos no nos pueden reclamar lo de la actitud, dice. Y la garra, decía. Cerro venía con eso... Y vos sabés que un tipo como Cardoso te puede jugar de 5 a 8 puntos, pero en el tema de la actitud, de la entrega, actitud y el compromiso, siempre va a estar 9 para arriba. Claudio Aquino. Y Claudio... Empezó bien, vos sabés que pintó que iba a ser su clásico, que iba a ser desequilibrante, pero llegó un momento que no sabía qué hacer con la pelota. Se acercaba al área y no sabía qué hacer. Vampeta le ganó 13 días y eso al habilidoso cuando Vampeta en el primer tiempo le hizo una por afuera, otra por dentro, le sacó y la gente ahí es como que el tipo bajó. Si para mí me dicen
uno de los más golpeados en Cerro después del gol de Olimpia para mí fue Aquino. Es que fíjate cómo él festeja el gol. Aquino le Él pesó tiene una muchísimo. locura el festejo del gol porque, mira, todos van a Moreno Martins. Aquino se fue hasta la gradería Olimpia, arrancó el bandido del córner y le comenzó a mostrar así. Por todo lo que habrá pasado en su penal y todo eso en aquel partido de Copa. Y el árbitro lo sigue. Que él es muy y especial. el Tucu Salazar lo sigue también. El Tucu Salazar se fue a reprocharle. El árbitro le perdonó la amonestación. Ellos tuvieron un episodio pero en el fue, clásico. Claro, en el primer clásico. Claro, Aquino, por ejemplo, es un tipo que, si recién hablaba lo de Fernando Cardoso, de la parte mental. La parte mental de Aquino es, por ejemplo, contraproducente. Y eso ya nos hemos percatado, porque él todavía no se olvida de Guarani. ¿Se acuerdan? O sea, cuando hay partido Cerro Guarani, y no te hablo del 155 que todo... Cada vez que habla como que le sigue recordando y vos decís, espera, vos ya estás. Claro. Y bueno, en el clásico estaba así. Y esa de Vampeta ya es cuando volvió a su posición natural. Claro. Y eso que preguntaba Bruno con el tema de los 10 minutos, no fue tanto por Aquino, sino por la sorpresa de tenerlo allí. Y de un Olimpia que se estaba acomodando en la cancha. Y si vos me decías que en el entretiempo, por ejemplo, se hacía el cambio que hace en el segundo tiempo por el tema ya del cansancio físico y la lesión, de que entraba Beto para que salga Aquino, nadie iba a criticarle a Chiqui porque jugó un mal primer tiempo. Arce muy bien preguntó qué tal salió, preguntó. Lo de los 10 minutos, ¿y salió bien? Salió bien porque fue un momento de Cerro Porteño. Me va a decir ahora cómo está, que la rompió Aquino, no. Porque Samudio la rompió a la izquierda, no, pero fue un... O sea, el Pachi fue el mejor de ese momento. Claro, él termina... Carrizo fue el mejor jugando una sola pelota, buscando siempre el lugar libre, pero fue el mejor momento de Cerro en todo el primer tiempo. Claro, fíjate, él termina con jugadas importantes como el tiro al travesaño y la asistencia para Moreno Martins ganándole a Zárate, pero yo creo que es válido, por ejemplo, en Carpa de Cerro Porteño preguntarse si debe volver el viejo antiguo, o sea, el dibujo antiguo de Toño y Zamudio por la banda, o mantener esto de Aquino con Pachi. Porque Aquino sí, contra Nacional jugó bien, ayer no jugó bien, y fue la gran modificación de Chiqui, además lo de Fernando Romero. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias. Nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo. Top of Mind, te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Ponemos a Cardoso Lucena con Gómez y Piri Mota con Silva. ¿O cómo hacemos? Y por perfil, para mí es Pica con Ale. Y Gómez con Piri Mota. Bueno, ¿cómo anduvo ese medio campo? Pica mal. Y 5 puntos. Al final de eso que hablábamos en la previa del partido de que Olimpia se podía descompensar con Ale Silva, que no siente mucho la marca, igual fueron superiores. En lo poco de manejo de pelota que a Olimpia le gusta tener en un partido, y sobre todo también en actitud, en los rebotes, en la media cancha, esa dupla Ale Silva-Gómez, más todavía Gómez, no les permitió hacerlo tener comodidad para organizar el juego en esa zona. Siempre fue anticipado por Olimpia, y no solamente eso, sino que por la ayuda, la solidaridad que tenían estos dos jugadores y la capacidad que tuvieron de entender el partido y los momentos para no volverse locos, es decir, manejar los tiempos y la mentalidad muy fuerte de Gómez principalmente. Gómez hizo un partidazo ayer también. Un partidazo, ¿no? Sí, otro de los que hizo gran partido. Quitador, pero que después le entrega al compañero. Totalmente. Sí. Y en eso, más allá de que Cerro trató de organizarse con la posesión, Olimpia en superioridad de juego, de mostrarse con una actitud diferente, de pisar de otra manera la cancha, ahí Gómez y Silva estuvieron mucho mejor. Silva tuvo una sola escapada como contra Libertad. Sí. Y falló porque le dio la pelota a Derlis. Derlis no esperaba, estaba corriendo a su par. Estaba Cardoso acá, Montenegro como receptor, y le dio la pelota a Derlis y se perdió, pero fue un momento, el momento que Olimpia estaba cerca del segundo gol en el primer tiempo. El único error grave, y lo puteó de arriba abajo Derlis, fue cuando Gómez recupera uno de esos balones.
y quiere que pique. Ah, le no. da el vacío hacia Petengil. Ese fue en el momento que Olimpia no. Claro, no por eso. bien. Y él le dice al pie. Claro, él quería, dice, sí, porque la jugada no pedía claro, eso. Pero a ver, o sea, vos me esperaba que Derli picara, pero en ese cuarteto de volantes, Gómez fue mucho más. Y sí que Richard el quinto en discordia, pero hasta Gómez el único que se tiene que readaptar. Cuando entra Richard, él juega más adelantado donde estaba Ale Silva. Entonces, esa polifuncionalidad que tiene Marco, que también metió podio. Brian Zamudio, Hugo Fernández. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Atención profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Los lunes arranca con energía, activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Fernández desbordó solo una vez. Ese fue el peso ofensivo que tuvo. No sé si lo condicionó mucho el hecho de... Ves que estaban transmitiendo sus compañeros esa alta concentración y ese compromiso por estar siempre atento a cada una de las jugadas. No sé si jugó muy atado en ese sentido de priorizar la marca del rival que tenías en esa zona que era Enzo y soltarse muy poco. Y en ese sentido me parece que entre Brian y Hugo, cada uno en lo suyo, al final terminan sin ganarse. Es decir, los dos con un rendimiento parejo en lo que pueden dar. Porque Brian Zamudio no es un jugador que tiene mucho talento. Es un jugador que se va, que te puede pedir una pelota al vacío, que entra al área, atropella para un cabezazo, pero no es un jugador que te puede inventar de la nada una situación importante. Y en ese sentido, cada uno en lo suyo. Frenado para mí Hugo Fernández y Zamudio muy poco, porque el equipo tampoco no lo acompañó para lo que él puede dar. Yo creo que en el caso de Hugo Fernández lo que pasa es que tenemos un prototipo de cuáles son los buenos partidos de él cuando abre la cancha. Por eso. Ayer me parece que él tenía un rol más táctico de cerrarse por lo que podía hacer Tito Torres en situaciones puntuales, y cuando Cerro iba a utilizar el pasillo central, porque Enzo no subió tanto en el primer tiempo, y muchas veces a Fernández vos le veías a veces cerca de pica, o sea, porque él hacía ese trabajo táctico de Derli flotando, de Brian hacia la otra banda, y que era Fernández el que se cerraba para que Lucena no meta esos pases largos. O sea, estuvo más limitado en algo táctico, y se nota que Julio ya lo tiene como un jugador de 1 hora, de 70 minutos, porque ya se instala el cambio de entra Paiva para que Brian pase a jugar como cuarto volante, y que lo hizo en los últimos partidos y le salió bien ayer, porque quieras o no, es un cambio ofensivo de tenerlo a Montenegro como el cuarto volante. Pues Paiva anduvo mucho más como 9 que Brian, ¿verdad? Sí, porque Brian en ese momento estuvo medio... Cáceres se preocupó cuando vio el cambio, pues sabía que se venía, por eso preparó y después cambió de vuelta el cambio, pero fue mucho más punzante Olimpia con Brian como ala, Derli en su lugar de siempre, y Paiva metiéndose, que no había tenido un 9 de esa característica, ¿verdad? Y lo de Fernández, sí, como ustedes dicen, no termina, no tiene velocidad, pero utiliza su velocidad en la mitad de la cancha para cruzar de campo de juego propio a extraño, y por eso yo a Enzo no le di me parece que Enzo no sufrió ni a Derlis ni a Fernández. Lo suyo fue más contenido, está claro, pero problemas de marca como tuvieron Pulpito y Patiño no tuvo Enzo Jiménez con ninguno de estos dos jugadores. Cerramos con los delanteros. Pachi Carrizo, Marcelo Moreno Martín versus Derli González, Brian Montenegro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950, o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo,
mejor crédito, amigo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Loga Azúcar, encontralos en los supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga. Teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaró. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Cerramos con los delanteros y vamos a Julio Cáceres. Carrizo el mejor de Cerro en el primer tiempo, más claro. El que asoció al equipo, el que generó situaciones de gol con asistencia, como el caso de... Mira que pase con que le poquito hizo también, a, Ariel. Claro, el pase que le hizo a Moreno Martins. Con ese Y poquito además, fue superior. Además también, aparte de aparecer, el que más apareció dentro de la, por momento, pobreza del Cerro, fue el que intentó por lo menos remate de media distancia. Un par, una de ellas que se desvió y que dejó parado a Gastón. Pero insisto en que fue el más claro en el primer tiempo, al menos en Cerro. Muy poquito, pero de igual manera, para marcar una diferencia con Aquino y distanciarse, sí. Porque ya en el segundo tiempo no apareció mucho. Estamos hablando del Pachi Carrizo. Es que cuando Bruno habla de los 4 delanteros, 2 por equipo, Derlis González saca una gran diferencia contra los 2 de Cerro inclusive. Moreno Martins ayer tuvo asistencias, marcó un gol, es cierto, pero no marcó un gol para desnivelar el juego. Por decirte, marcar el 1-0 es una cosa diferente a marcar el 1-1. Apareció. Ayer tuvo más asistencia que otros partidos. Sí, claro que sí también. Aquel cruce de Coyote en el primer tiempo que cabeceó, a lo mejor exigido, pero le llegó una pelota para él. La del Pachi, que fue una gran asistencia, que no define de inmediato, quiere eludir y se nota lo pesado que es para ese tipo de jugadas. Pero después el gol, pero de igual manera me parece que entre los 4, Derlis González ha sacado una gran diferencia. Si querés armar el global de todos los clásicos en la olla, Derlis saca una gran ventaja en cuanto a puntaje se refiere de actuar en lo individual. No, por eso marcaba el tema de la jerarquía. O sea, Derlis, Brian perdonó lo que Derlis no hubiera perdonado. Brian también me parece que tuvo más tareas tácticas, como había marcado con lo de Hugo Fernández. Y en el caso del Cerro, yo creo que también choca con una realidad. Derlis y Brian suelen terminar los partidos, porque esto es mirar también los 90. Vos sabés que esa dupla de Cerro no termina los 90, o sea que Pachi, independientemente al partido que está haciendo, él ya no va a tener gas en los últimos 20-25 minutos. Y Moreno Martins, el famoso, es una cuestión de timing, pero ya estaba también agotado. O sea, un tipo que hacía más de una rueda que no era titular, jugar con esa temperatura que suele costar especialmente para los extranjeros. Entonces Cerro choca también con un hándicap de decir, si el gol de Richa era 30 segundos antes, claro, capaz lo dejaban a Moreno Martín, pero ya es un jugador que está por imposición del resultado, no por una cuestión de frescura. Pachi lo mismo. Entonces es un problema que tiene Arce con la dupla ofensiva de Cerro, que no tiene, por ejemplo, Cáceres. Derlis te puede jugar los 90 minutos. Además, lo de Derlis es más peligroso a veces si tiene algún drama con una tarjeta. Y lo de Brian, que es un tipo que te puede jugar de segundo delantero, de cuarto volante, de 9. Entonces ahí también me parece que desde lo físico saca ventaja Olimpia. Balón de Oro hoy se da a conocer, ya, bueno, prácticamente el ganador es Karim Benzema. Sí. Virtual ganador, se está esperando, se está realizando la ceremonia ahora, pero lleva su tiempo, o sea, esto más o menos a las 13:30 aproximadamente, así que estamos atentos. Yo quería decir más de Moreno Martín porque el viernes cuando planteaba acá que la salida de Romero del equipo titular y el ingreso de Moreno Martins por una cuestión de calidad para resolver dentro del área, me parece que el boliviano no defraudó. Cumplió. Tuvo 2, metió una. Cumplió. Y también me parece que juega mucho en equipo, él indicó mucho ayer. Y también queda la duda porque cuando lo cambian, Moreno como que miró por qué no iba a marcar la pelota, porque era tiro libre, de ese tiro libre viene el gol. Él miró como diciendo ahora o después,
¿verdad? Porque él quería el buen marcador en defensa, el buen rechazador de pelota en defensa. Que muchas veces cuando el que sale es de pelota parada, se espera que se ejecute. Es que a mí me llamó la atención eso. En un córner siempre, por eso sabemos, Claro. va a salir fulano Después porque... del córner, el técnico dice pará. Sí. Y él miró así como diciendo, salgo igual. Y le llamaron y salió y vino el gol, ¿verdad? Dio esa casualidad, pero para mí lo de Moreno viene, como usted dice, Papachi, dentro de la claridad, en los mejores momentos del Cerro ha sido lo más claro que ha tenido el equipo de Arce. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Teléfono 551-142. Estamos con el presidente de Resistencia, Roberto Garcete. Presidente, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, bien. ¿Ya tienen definido que van a jugar contra Olimpia en cancha de River? Y por ahora sí, Bruno, por ahora sí, pero no voy a mentirte de que todo depende, obviamente, del resultado de Olimpia contra General, ¿verdad? Porque la duda es que jugamos en 3 semanas. Aquella vez nos habían mudado de estadio para jugar con Cerro y al final hubo 1.000 personas o 1.200 personas más o menos, y no queremos que vuelva a ocurrir eso, porque para nosotros es muy importante todavía seguir sumando, ya que si bien estamos tranquilos allá arriba, todavía no está nada definido, ¿verdad? O sea, presidente, también hay que ser sinceros, dependen del resultado de Olimpia del fin de semana. Si gana, por ejemplo, ¿podrían ir a los Defensores? Yo creo que sí, vamos a estudiar eso con mi dirigencia, ¿verdad? Porque, como te digo, lastimosamente no tuvimos suerte este año con los clubes grandes, siempre cayó mal. Esta vez cae otra vez un miércoles. Entonces, yo creo que va a depender de ese resultado para inclinar la balanza, vamos a decir. ¿Y la diferencia? Pero Ciudad del Este ya no. No. No, Ciudad del Este, lastimosamente ya no hay tiempo para pedir tiene que haber consentimiento limpio, y yo creo que o es cancha de River o Defensores del Chaco, para ser concretos. Sí, así mismo. ¿La diferencia cuál sería? Que contra Cerro no querían salir de los jardines. No, y aquella vez no quisimos salir, ¿verdad? Y se alegó que era por el tema de seguridad. Nos fuimos al estadio y hubo 1.200 personas, ¿sabes? Presidente, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno. Un fuerte abrazo, gracias. Ahí está el presidente Roberto Garcete de Resistencia. A la vuelta, Julio Cáceres, el hincha opina y más testimonio de los jugadores del Clásico. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Foresta aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvisa para agendar tu test drive. Bronco Sport 4x4 creada para todo terreno. Yamata Peruvisa al 021-603-100. Julio César Cáceres. Antes que nada, la verdad que muy contento nuevamente por el triunfo, por el gran trabajo de todo el equipo y tema de Richard, la verdad que
es un jugador que siempre ha dado de sí. Lo tuvimos fuera también por lesiones, llegamos prácticamente casi en el límite, ¿verdad? Para decidirlo, decidimos en conjunto, ¿verdad? De poder contar con él hoy día, y como es el fútbol y como es Dios, a lo mejor también nos encamina todo. En el momento que le necesitábamos entró y nos dio también el triunfo. La verdad que fue algo muy lindo. Lo conozco a Richard de hace años y es un jugador que muy sacrificado, es jugador de mucha jerarquía, siempre quiso estar con nosotros, quiso ayudarnos y siempre nos ha dado, siempre ha estado al servicio del equipo, ¿verdad? Y de eso estoy muy contento con él, que haya podido entrar, ayudarnos y darnos también el triunfo. En la aplicación 10 podría denominar hoy lo que fue la entrega, la actitud, la disciplina táctica dentro de lo que fue el equipo, porque uno tranquilamente podría pensar, luego del desgaste que tuvieron el miércoles pasado frente a Libertad, que hoy podía haber caído este equipo principalmente en la parte física, y hoy demostraron todo lo contrario, Julio. Bueno, la verdad que yo creo que en el primer tiempo hicimos un gran trabajo, creo que en gran parte pudimos manejar, a través de eso también llegamos al primer gol. Capaz que en algunos pasajes el rival también nos complicó un poco, ¿verdad? Pero creo que el primer tiempo lo terminamos bien y tuvimos esa sensación que pudimos haber generado más situaciones de goles, pero es un clásico, un partido donde se disputa mucho y lo terminamos bien. Después creo que en el segundo tiempo el rival salió más a buscar, manejó más el balón, pero nosotros fuimos más punzante en el momento donde teníamos que explotar los espacios y los muchachos se comportaron de 10. Un arranque un poco dubitativo, ¿estás de acuerdo así? Que sorprendió el hecho de ver a un jugador de Cerro como Aquino por derecha, a Brahim por izquierda. ¿Lo esperaban en distintos puestos, profesor? Bueno, la verdad que, como lo decía, dubitativo por el sentido de que creería que es normal, ¿verdad? Después de que nosotros hayamos disputado a mitad de semana también un partido súper difícil, de mucha intensidad. Hoy con el calor también era un partido de mucha tensión, también en todos los sentidos. Como dije en un momento, no creo que nosotros le conocemos al rival, ellos también nos conocen y normalmente tratamos de guiarle un poco al equipo, ¿verdad? En algún momento donde pueda aparecer algunas dificultades o algún cambio, ¿verdad? Yo creo que los muchachos nunca salieron del contexto que nosotros habíamos marcado, trazado, no importa a lo mejor los cambios de posiciones de repente de los rivales, ¿verdad? Pero nosotros estuvimos firmes para trabajar, tratar siempre de contrarrestar y aprovechar las virtudes que nosotros tenemos. Fueron 15 minutos más o menos que paró el partido por todo lo que sucedió, Olveira, los petardos, las banderas. Y no sé cómo fue para que transmitas a tus jugadores la calma, por sobre todo porque aprovechó Cerro Porteño evidentemente ese lapso como para meter presión donde consiguen el empate, pero no bajaron los brazos. ¿Qué fue lo que viste como para que Olimpia logre hoy ese resultado, por sobre todo la victoria, y tratar de no perder la calma? Porque dentro de la cancha por lo menos se veía esa presión que Cerro trataba de imponer. Bueno, como manifesté también, creo que en el segundo tiempo el rival salió más a buscar el empate, ¿verdad? Nosotros lo habíamos manejado bien, después hubo esa pausa que, no sé, a lo mejor creo que nosotros sentimos más ese corte que tuvimos, ¿verdad? Creo que desconectamos un poquitito, donde el rival también aprovechó y llegó al empate, ¿verdad? Normalmente deberíamos de seguir y estar firmes, pero ese momento aprovechó el rival, inclusive ellos tuvieron más posibilidades de repente de llegar a nuestro arco después del empate. También es normal jugando de local con la gente, pero nosotros siempre venimos hablando de que nosotros tenemos que tratar de estar firmes, pase lo que pase dentro de la cancha, no salir de la confianza que nosotros tenemos que transmitirnos dentro de la cancha nosotros mismos y confiar en nosotros, que en cualquier circunstancia nosotros tenemos que tratar de sobrellevar, sobrepasar, y creo que eso de nuevo los muchachos entendieron con algunos cambios que hicimos también. Era un momento donde nosotros teníamos que tratar de salir de esa presión, de tratar de tener el balón y de tomar buenas decisiones, ¿verdad? Porque eso es lo que a un equipo le levanta cuando consigue el balón y trata de hacer buenas decisiones. Eso le da confianza y creo que nosotros lo hicimos eso hasta que llegamos nuevamente a la desventaja. ¿Cómo explica este momento del Olimpia en una racha positiva? ¿Cuál fue
¿Cuál es el secreto de recuperar en lo anímico y cómo van a encarar de hoy en más el resto del campeonato? La verdad que no hay mucho secreto en esto de que se pueda ocultar, solamente es puro trabajo, confiar en tus jugadores, tratar de darle toda la confianza y hacerle entender que ellos están capacitados, tienen esa fórmula siempre de poder superar cualquier obstáculo. Ahora nosotros tuvimos un obstáculo donde no pudimos ganar casi 4 fechas por ahí, pero después nuevamente nos comprometimos todos, que nosotros a base de trabajo y dedicación y dejando algunas cosas de lado que podíamos llegar, y lo estamos haciendo bastante bien. Tenemos que seguir enfocados de la misma forma que venimos haciendo, ¿verdad? Porque nosotros venimos partido a partido, después lo que nosotros no trazamos y conversamos, ¿verdad? Y lo venimos haciendo bastante bien, esperemos poder hacerlo así hasta el final del campeonato. Te quiero consultar por el cambio de Olveira. Daba la sensación de que quería continuar el arquero, pero definitivamente ya no podía. ¿Y cuál es la situación, el reporte médico que tienen sobre él? Bueno, la verdad que son situaciones que no es fácil. Nuevamente nos había pasado algo similar también contra Libertad Copa Paraguay, que le tuvimos que meter también a Pedro, que no es fácil, hay que estar muy centrado siempre. Nosotros siempre confiamos en nuestros jugadores. Olvera venía bastante bien, él creo que sintió más que un calambre o alguna contractura, no he podido conversar todavía con el doctor, pero estoy contento también que Alfredo me parece que entró bien. Siempre uno entra con un poco de ansiedad, pero creo que lo manejó bien, con los compañeros que le venían transmitiendo también esa seguridad. Él está capacitado para hacerlo bien, y creo que el resto del partido después lo hizo bastante bien. Ayer cumpliste un año como técnico de Olimpia, hoy el triunfo en el Clásico. ¿Cuáles son las sensaciones después de un año al frente de Olimpia? Las sensaciones son muy buenas, creo que queremos hacer cosas mucho más de lo que hicimos, ¿verdad? Todo este año, pero también creo que hicimos mucho este año con el plantel. Antes de este partido lo habíamos hablado nosotros también, que no es fácil estar un año hoy día en la actualidad enfrente de un equipo, y más todavía un equipo grande como el Olimpia, donde hay muchas exigencias. Aún a veces dejamos de lado una vez las dificultades de lo que estamos pasando a nivel club, y exigimos mucho en lo deportivo, ¿verdad? A los jugadores, ¿verdad? Y estos jugadores vienen haciendo un gran trabajo, un desgaste desde enero. Creo que, como dije la vez pasada, creo que somos los equipos quizás en el mundo más partidos que hemos jugado en este año, y hasta hoy día ellos han respondido. Hemos tenido dificultades, pero lo han respondido bien, y seguimos estando firmes y mirando en general este año, creo que lo estamos haciendo bien. Esperemos terminar bien el año. Como que le vas tomando el pulso a Cerro aquí en La Hoya. 2-0 en el campeonato pasado, 1-0 en la Copa Libertadores, ahora 2-1 por todo lo que se dio en el Clausura. Como que le vas tomando el pulso y te da esa sensación de poder ganar en un reducto difícil, y también con la gente que estuvo también apoyando en todos los partidos, en los 3 partidos que te estoy mencionando aquí en la cancha de Cerro. Sí, la verdad que no es fácil venir en una cancha así, una cancha llena de gente alentando a su equipo, un clásico, jugando en casa no es fácil. Yo creo que más es mérito también del equipo, ¿verdad? De los jugadores, porque planificamos siempre antes de los compromisos, ¿verdad? Los partidos, cómo nos gustaría que se desenvuelva el equipo, ¿verdad? Pero siempre también el rival juega, pueden contrarrestar, y cada vez que hemos venido hemos trabajado duro, insistimos en lo que nosotros nos favorece, y a través de eso pudimos triunfar nuevamente, ¿verdad? Y yo siempre digo que son partido a partido, cada partido es diferente, es distinto, momento. Estamos a la altura del año, como había dicho, que se definen muchas cosas, y no era fácil llegar hasta acá, jugar el clásico con el puntero, pero nuevamente gracias al esfuerzo de los muchachos, del equipo, la endereza, pudimos llevarnos nuevamente el triunfo. Últimas 2 preguntas. ¿Cuál es la clave que se puede rescatar de esta Olimpia, que ha ganado ya 5 partidos seguidos? Después de un momento, justamente le hacía la consulta al otro partido ante Libertad, que venía de varios encuentros en los que no lo podía hacer, y ahora 5 victorias seguidas en el clásico. ¿Cuánto inyecta esto de acá al final del campeonato? Y nuevamente me atrevo a hacerte la consulta, ¿se puede imaginar ya un Olimpia campeón?
Bueno, la verdad que yo creo que a lo largo de este año no solamente nosotros hemos tenido dificultades, ¿verdad? En varios partidos donde no pudimos triunfar por diversos motivos, ¿verdad? Pero supimos nuevamente levantarnos, luchar y hoy día estamos en competencia, lo estamos haciendo bien, no vamos a anticipar tampoco en nada, solamente como dije, nosotros nos estamos trazando semana a semana, partido a partido. Lógico que cada vez que vayas pasando los partidos y vayas ganando siempre te acerca al objetivo, ¿verdad? Y se pone más difícil, ¿verdad? Pero los jugadores, como le dije, ellos son los que están trabajando, ellos son los que están haciendo que las cosas sean más difíciles porque cada vez más estamos acortando partidos, ¿verdad? Y lo vamos a seguir pensando de esa forma, no queremos saltar de acá a otra cosa, sino ir de la misma forma, buscando el objetivo principal, lógicamente, que es el campeonato y hasta acá lo estamos haciendo bien. Destacar esta situación de ustedes porque vienen corriendo de atrás, de más para menos, pasaron esa tormenta de los 3 partidos que no pudieron ganar, están hilando 5 victorias consecutivas y hoy vas a dormir dependiendo de vos para poder campeonar porque todavía le queda el partido frente a Nacional. ¿Cómo ves esta situación? Yo lo veo de una forma genial cuando un equipo dependa de sí mismo, ¿verdad? Quiere decir que tiene que seguir trabajando y esperando siempre el momento. Por eso marco siempre de partido, de semana en semana, ¿verdad? Porque no podemos saltar un partido a otro pensando en otra situación. La situación nuestra es ir quemando partido a partido. De lo que se viene nuevamente hoy, gracias al esfuerzo de los muchachos, pudimos pasar este clásico. Ahora esperar el próximo rival y va a ser de mucha importancia de vuelta, empeñarnos mucho porque ganar un clásico y después no llegar bien al siguiente partido creo que no nos va a ayudar a nosotros. Entonces tenemos que hoy cerrar lo que fue el clásico y en la semana ya pensar lo que va a ser el próximo partido y volver a hacer la misma exigencia, la misma intensidad y volver a ganar para aspirar lo que es el campeonato. Richard, cuando terminó el partido vi algo muy emotivo, ese abrazo con Julio César Cáceres, ¿qué significó todo eso? Bueno, la verdad que contento, sabíamos que es importantísimo ganar este partido para estar en la punta y bueno, gracias a Dios pudimos conseguir y nada, ese abrazo, él sabe, la verdad que no estaba todavía al 100%, igual me trajo a jugar, así que contento por eso y gracias a Dios pude meter el gol de la victoria. Íntimamente Julio no quería ponerte tanto, pero insististe mucho, Richard, para estar en este partido y mira la forma que ingresaste el día de hoy. No, yo no es que estaba insistiendo, sino que obviamente cada jugador quiere estar, es un superclásico. La verdad que los muchachos también estaban haciendo un buen partido, 4 partidos de seguido, así que contento, como te dije, ayudar al equipo y bueno, ahora descansar y pensar para el próximo partido. Hoy fuiste un entrenador fuera de las canchas, dando muchas indicaciones hasta que ingresaste, Richard. Y la verdad que sí, ayuda mucho también, algunas veces necesitas a alguien que te hable ahí, porque no se escucha, así que, como te dije, contento por el triunfo y ahora descansar y pensar para el próximo partido. ¿Cómo calificás tu golazo? Y yo no puedo creer, así que bueno, contento por el gol y por el triunfo, como te dije. ¿Lo viste que Tito iba a conectar el centro y ingresaste al área ahí, Richard? No, antes que le di a Pulpito que se quedó, entonces me quedé ahí y Tito me tiró y bueno, lo único que se me vino en la cabeza es hacer una chilena y bueno, gracias a Dios pudo meter. ¿Puede ser que es uno de los mejores goles en tu carrera por cómo se dio y porque se trata de un clásico? Y la verdad que sí, siempre es un clásico, es importantísimo y bueno, como te dije, contento por el gol, por el triunfo y bueno, ahora a descansar. ¿El primer gol del año, Richard? Creo que sí, no me acuerdo. Pero bueno, contento, como te dije, el equipo está bien, está motivado, así que hay que descansar ahora y pensar ya mañana para el próximo partido. Juan Patiño. Teníamos la oportunidad de poder seguir en la punta. Bueno, un partido muy duro y lastimosamente no pudimos conseguir el triunfo. Hicimos el esfuerzo, pero no alcanzó. Será seguir trabajando, ganar, tener fe en lo que queda del campeonato para buscar el título. Sí, la verdad que sí, el camino no fue fácil, remamos de atrás, estábamos en la punta, lastimosamente como te dije no fue nuestra mejor versión, pero bueno, a seguir trabajando, falta mucho. Olimpia. ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Toda su gente! ¡El Cerro está muerto! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos Olimpia! ¡Vamos! ¡Hay uno solo! ¡De Dios! ¡Un golazo! ¡Gran puta! ¡Olimpia! Este año salimos campeón otra vez. Volvieron a morir en su estadio. ¡Fuerza, fuerza, Olimpia! Un buen partido, excelente partido. ¡Aguante Olimpia! ¡No, dale!
domicilio, a domicilio. Es Libertadores, nunca van a alcanzar a Margo. ¡Todos los 25! ¡Qué regalo de cumpleaños! ¡Gracias, Olimpia! ¡Vamos, Olimpia! Richard, espectacular, hija de mil. No, claro, o sea, hicimos todo. Ese gol que nos metieron, creo que fue en mano, pero Richard sacó todo. Partido fácil, lo ganamos siempre. Somos locales, siempre en esta cancha. Estamos acostumbrados a ganar a esta gente acá en la cancha. Jugaron desde chicos, desde el comienzo del partido. Nos dejaron sin agua. Ahí está el resultado. Ahí tenés, campeones. Olimpia es lo mejor que hay en este mundo. ¿Y tú? ¡Vamos, Olimpia! ¿Qué va a decir, Cerro? ¡Son muertos, Olimpia! ¡Aguante, Olimpia! Ni dos por una no llenaba. Richard Ortiz, estás loco, papá, ese golazo. Para vos, papá, para vos. ¡Aguante, Olimpia! Esta es nuestra segunda casa. Estamos acostumbrados, papá. Se ganó con mucho huevo. ¡Olimpia, aguante! ¡La olla del Cerro! ¡Victoria para mi patrón! ¡Aguante, Olimpia! ¡Aguante, Olimpia! ¡Aguante, Richard Ortiz! ¡Y al baile! ¡Ay, compadre, Tamorí! Topo, habla ahora Richard Ortiz, Topo. Saliendo al patio de mi casa, chau. El arquero, Duarte y Moreno, desastre los otros. ¡Desastre! Vergüenza, Chiqui, vergüenza. Carrascal nunca más. Carrascal, sos muerto. Chiqui Arce te tiene hijo, Julio César Cáceres. Chiqui, algo simple, papacho. ¿Cómo le vas a dejar libre a Derli González? No te puede meter, que estaba lesionado. Richard Ortiz no te puede meter, y menos de media chilena. Pero un gol fuera de contexto, fuera de lo que estaba aconteciendo en la cancha, nos metieron un gol que nunca le va a volver a salir. Sí, Olimpia con tres pelotazos nos gana. Este partido Chiqui tenía que haber jugado a los 1 segundo ya tenía que haber atacado. Fue muy defensivo. No vale, Cerro. Comentario, 5 minutos. Chiqui Arce, el responsable de tu chiqui, te cagó otra vez, Julio. Lamentable. No, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que jugar muchísimo. El equipo nos mostró actitud, Olimpia vino con todo y ganó. Con más actitud ganó Olimpia, pero esto continúa. Hay un punto de diferencia hasta el final a pelearse. Lo vamos a hacerlo todavía. Mateo, sos el único brasileño que no sabe jugar fútbol. Dejate de joder. El juego se puede negociar por la actitud, no, Cerro Porteño. La actitud no se negocia, papá. Falta actitud, huevo a los jugadores mediocampistas. Aquí no, eso tienen que jugar, no tienen que más caminar en la cancha. Aplausos para Arce, como siempre, arruinando todos los partidos. Bien, Pancho. Y ganó por un fútbol sencillo, simple, frontal de definición. Y nosotros piqui, sin tener una variante que llega a la conclusión del juego. Gran equipo Olimpia, gran equipo. Perdimos bien, no hubo expulsiones, no hubo penal. Excelente equipo Olimpia, le felicito. El año ganamos 1, Dios mío, no podés meter un gol y enterrarte atrás, Chiqui, Dios mío. Igual se defendieron, no limpita ahí el árbitro y Carrascal el chongo de Chiqui. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa juega con todo. El poderoso antigripal Gripsel día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsel día y noche, se de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Casa Imperial, Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semi-descremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica, en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta
45 días. Lácteos Trébol nutre tus emociones. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles y socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos, leche entera descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cerramos, cumplimos con todo, Ever. Muchísimas gracias. Bueno, hoy tenemos fútbol. Ganó Guaraní, Nacional frente a Guaraní ayer 2-0. Cómodo triunfo Nacional puntero. ¿Cómo está la tabla y la próxima fecha, Fabio? Sí, por supuesto, tenemos que hablar del partido de hoy que va a completar la fecha 17. Van a enfrentarse Sol de América y Libertad a partir de las 19 horas. La tabla está de la siguiente manera: Nacional 38, Olimpia 36, Cerro Porteño 35, Libertad con 26 en los principales lugares. En lo que tiene que ver con el promedio, atención que mirando un poco la tabla del revés, siempre más comprometido Ameliano, después viene el 12 de octubre y después ya está Tacuarí, que empieza a perder terrenos. ¿Saben por qué? Porque General Caballero volvió a ganar. Inclusive por encima de Tacuarí está Sol y por último General Caballero, que ya disparó en la tabla de promedios. Los principales partidos para la fecha 18. El sábado Olimpia General Caballero de Mallorquín 19:30 horas en Para1, y para el domingo Guaraní Cerro Porteño en Ciudad del Este 17 horas y Libertad Nacional 19:30 horas. Confirmó Libertad que va a jugar en la Huerta este partido porque hay algunas refacciones, pero igual va a jugar en su estadio el equipo de Libertad. Nos vamos con los goles de Olimpia. Va Olimpia con Tito Torres, centro para Derby. ¡Gol! Una llegada, gol de Olimpia. Cerro arrancó mejor, pero Olimpia demuestra toda su jerarquía porque llegó, asomó, metió la mano, entró con todo y golpea al equipo de Cerro. Da un golpe en el escenario, golpea la mesa y dice que así está
el tricampeón de América, el campeón del mundo. Solvencia total, puntualidad a la hora de llegar y marcar. Olimpia 1, Cerro Porteño 0. Daniel Junior. Y ha sido la historia de todos los clásicos de este 2022 en la nueva olla. Avance por la izquierda, el centro desde ese lado y se cierra por derecha. Puede ser Ale Silva, puede ser Fernando Cardoso y cómo no va a ser Derlis González, el que solía cerrar ahora para abrir, para lo que significa un gran centro de Tito allí entre los centrales y la inteligencia para nunca caer en offside y meter el toque de primera imposible para Jan, para que Derlis dé un golpe tremendo, otro gol tempranero como ha ocurrido en los clásicos en la nueva olla del Olimpia, para que arranque con todo el equipo de Julio César. Federico Arias. Claro, se repite la historia del gol tempranero, pero en un contexto totalmente diferente al de los partidos anteriores, porque en esos partidos Olimpia era el que madrugaba a Cerro. Ahora Cerro era dominador, generaba situaciones, Olimpia parecía perdido y apareció el jugador que no está en su mejor momento, pero dijimos en la previa, tiene muchos clásicos, tiene mucho oficio, genial la pelota que mete en diagonal Tito Torres. Y de Derlis González, ¿qué decir? Ya lo tiene de hijo allá a Cerro Porteño, define, inventa, genera y también está para la última puntada, como ahora cuando pica las espaldas de Pulpito, no estaba Patiño, y de aire. Genial cómo pone la cara interna del pie derecho para ubicar esa pelota hacia el poste izquierdo del brasileño, que miraba nuevamente como Derlis, como el capitán franqueado, vulneraba su valla para este arranque impensado a cómo estaba el partido, que lo pone Olimpia 1-0 y por ahora puntero del campeonato. El primero de Olimpia. A los 11 minutos de esta primera etapa, Bruno, y es un golazo. Golazo electro, van mejorando tu calidad de vida. Es el gol 233 del torneo Clausura 2022. Séptimo en la competencia de Derlis González. Suma 57 goles en liga, 35 para Olimpia y es su cuarto gol en un clásico. Fernando Cardoso para el tiro libre, centro que viene. Marca sacando Alfio Oviedo. Su primera pelota le queda a Richard de volea. Y ni qué decir el hincha de Cerro, porque es un pedazo de golazo de la puta madre. Olimpia 2, Cerro Porteño 1. Federico Arias. Increíble lo que acaba de hacer Richard Ortiz. Si el partido termina de esta forma, es histórico para hacer una bandera, es para hacer un cuadro, ponerlo en la sede de Olimpia, para redondear una tarde histórica. El jugador que estaba lesionado, que ingresó con otros fines, de darle un poco más de equilibrio a su equipo.